Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con muchísimo gusto y tal y como lo habíamos adelantado, luego de haber concluido esto que fue el tercero y último debate presidencial, me acompañan aquí en esta mesa de postdebate mi querida amiga Rosario Robles, Roy Campos, Roberto Gil Suárez y está por llegar el vocero de Claudia Sheinbaum, Arturo Ávila. Estuvo tuiteando, lo vi, están muy ocupados. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vieron el debate? Nadie ganó, aburridos. nadie perdió, ¿no? Aburrido, ¿no? Estamos aburridos. Aburrido. El problema es que nos hicimos altas expectativas. De este tercer Sí. debate, ¿verdad? Sí. Sí, porque era el tercero, faltan 15 días, venía de una semana muy álgida, el llamado al voto útil, la declinación, la marcha, la bandera, el pleito de la bandera, o sea, la semana había sido muy intensa y entonces decimos, el debate va a ser la culminación de esta intensidad y no apareció. No fue así, ¿verdad? Además, hubiéramos pensado que Xóchitl iba a llegar bien empoderada hoy porque le Llegó fue al principio, muy abrió bien. con eso. Al principio yo la vi muy entrona y muy bien. Yo creo que llegó con la estamina, buenas noches, la estamina del evento y creo que Sí. el evento del Zócalo fue un gran momento. Así es, aquí traemos nuestra bandera. Hace 24 años Roberto. que la oposición a López Obrador no llegaba al Zócalo. Creo que fue un momento importante para la coalición que hoy encabeza Xóchitl Gálvez y Santiago Tabuada. Creo que el debate es largo, una mezcla de formatos. Yo vi muy bien a Xóchitl, vi planteando... Yo también la vi muy planteando temas que no contestó Claudia, la vi muy solvente en seguridad. Creo que la mezcla de temas también obligó, o más bien provocó que hubiese alguna dispersión en la atención. Yo vi a Xóchitl muy bien y a Claudia evasiva. En el primer debate, Claudia fue a defender su gestión en la Ciudad de México. En el segundo debate fue a defender al presidente. En ese tercer debate ni lo uno ni lo otro. Yo no le encontré estrategia, forma a Claudia Sheinbaum. Creo que fue Xóchitl a contrastar y a plantear que la elección es democracia, autoritarismo y sobre todo complicidad y pactos de impunidad con el crimen organizado o un gobierno que los confronte, que los contenga y sobre todo que brinde Estado de Derecho y seguridad a los mexicanos. Rosario, tú fuiste a la marcha. Yo fui a la marcha, por supuesto, y para mí ese es el momento del día de hoy. Una expresión multitudinaria, participado en muchas manifestaciones en el Zócalo Bueno, cuando de la llegaste ciudad. me dijiste, hace años no vivíamos una marcha Así igual. es que a pesar de todos los obstáculos, porque 20 carpitas ahí les dieron la mitad del Zócalo, a pesar de las vallas, a pesar de todo lo que, de la contingencia ambiental que casualmente se terminó cuando acabó la marcha, pues la gente llegó y llegó masivamente y lo más importante es que llega de manera libre, sin ningún tipo de acarreo, sin que nadie le dé una frutzi, una torta. La gente estaba alegre, entusiasmada y a mí eso me parece muy, muy significativo. Con tres grandes discursos, el de Acosta Naranjo realmente fue un gran discurso. Sí, gran discurso. De por qué la marea rosa no puede ser neutral cuando está en riesgo nuestra democracia. Y obviamente los dos de Tabuada y Xóchitl, pues en su calidad de candidatos. Entonces, para mí ese es el momento del día, la culminación de esta semana, y es un quiebre muy significativo porque habla claramente de que la Ciudad de México está muy reñida, muy competida, que las clases medias de la ciudad están hartas y en consecuencia creo que ahí hay una manifestación muy evidente de lo que está pasando. Y el debate pues está lleno de mentiras, ¿no? Es decir... Las campañas. No, es que a mí me parece muy sintomático que Claudia Sheinbaum se refiere al presidente sin decir López Obrador. Yo creo que le costó el que haya nombrado tantas veces al presidente en el pasado, porque como la habían regañado, y entonces ahora decía el presidente de la República, ya me mandó una iniciativa el presidente de la República sobre algún tema, creo que Infonavit, lo del Infonavit, y bueno, entonces nos indica quién va a seguir mandando. Y me parece que iniciar señalando que está en un lugar emblemático como lo es Tlatelolco, por el 68 y la represión del 68 y culpar a Xóchitl un poco
de esa situación es irse al pasado, cuando ella, es como si dijéramos que Omar García Harfuch es responsable de que su abuelo era el secretario de la Defensa y quienes reprimieron a los estudiantes del 68. Entonces, pues me parece absurdo, me parece ridículo, me parece que hay que centrarse en las personas, en las que están ahorita y en sus propias trayectorias. A ver, nosotros vemos el debate desde una visión que no lo ven los ciudadanos. Nosotros los vemos viendo, se equivocó, no se equivocó, qué dijo, qué quiere, y sobre todo viendo qué estrategias están planteando, porque el ir a un debate, previamente diseñas la estrategia, no es lo que se te ocurre ahí, casi ensayaste todo. Y entonces llevas una estrategia y es muy distinto ir con la estrategia si voy adelante que si voy atrás, o que si voy ignorado, el caso de Maínez. Sí, no, sí, es ignorado, muy distinto, ¿no? Se cambió el nombre. Exacto, bueno, Sí. a ver, Maínez, ya no es Álvarez Maínez, bueno. Y entonces lo que vemos es, a ver, como decía Roberto, es que dice a la primera que fue, el primer debate, Claudia va a defender su gestión y se olvida de López Obrador. En la segunda va a defender el gobierno de López Obrador. Y dice, y no entiendo en esta... Vea, yo como veo a qué fueron. Maínez estuvo bien, lástima que efectivamente nadie lo pela, pero estuvo bien lo que decía. Propuestas. No me acuerdo qué dijo, pero lo que decía estaba bien. ¿No te acuerdas qué dijo? Ay, no seas así. Bueno, Ni tú luego, ni nadie bueno, se acuerda qué Xochitl dijo Maínez. Llegó más preparada que en las anteriores, más preparada, sacó todas las armas que podía, ¿no? O sea, sacó a García Harfuch, a Carmona, sacó a Mario Delgado, enseñó el libro, violó reglas que no se valían, como lo del libro, los letreros, en el momento que el otro hablaba, porque ya era su última oportunidad y hasta momentos de simpatía con el letrero que se abría. O sea, Xochitl llegó bien, bueno, pero Claudia, la estrategia de Claudia llegó a mostrarse presidenciable, así tal cual es presidenciable, llegó a mostrarse, evadir todos los golpes y dar algún contragolpe, ¿no? García Luna, etc. Pero entonces Claudia dijo, no voy a correr riesgos de más. Las cifras hacen que el debate sea aburrido, que le conviene a Claudia. A Claudia le conviene que se estén hablando de las cifras y alegando de que no es cierto, es que va para arriba, no va para abajo, etc. Porque entonces ya no hay debate. ¿Qué son las cifras de la mañanera? Que son las cifras que normalmente la mañanera, los otros datos o los datos depende de cada quien. Entonces yo creo que sí se ven claras las estrategias, pero el debate, para mí, si no es un gran show, el debate no estuvo bien. No fue mediático como el pasado. Porque ¿no? hay que recordar lo que hemos visto. demasiado. El debate es un intento de la autoridad electoral, ¿no? Generada por leyes, para atraer a ciudadanos que normalmente no siguen la política. Eso es un debate. Y para hacerlo hay que hacer un show. Bueno, ¿este show atrajo ciudadanos no interesados en política? Yo creo que no. Como el pasado, llegó Arturo Ávila, vocero de Arturo. Claudia Sheinbaum. ¿De dónde Buenas vienes? noches, Te vimos buenas muy noches. activo tuiteando. Directito del debate. Directito del debate. Directito venimos. del Sí, debate. ahí ¿Se estuvimos. conocen? Sí, ya Ya tenemos fuimos gusto una vez conocernos. aquí en un debate. Bueno, pero en Zoom. En Zoom, Zoom, en en Zoom. Zoom, es Sí. correcto. Ah, Pero claro, personalmente no. No tengo Primero. Aguerridos los dos, Andamos en Mazatlán aguerridos. el día del eclipse. El día del eclipse, claro. Ah, claro, el día Sí, del- claro, Y tú andabas claro. en No, al Mazatlán. día siguiente era el eclipse Sí, porque por eso, se estaba había ido en el eclipse. Mazatlán, Exacto, exacto. Adela. Es correcto. Sí. Es que ya tanto debate, es decir, tercer debate, los debates de los candidatos a gobernadores y gobernadoras, los debates en la Diputados. Ciudad de México, diputados, hasta Sí, sí. diputados locales, aquí en la Ciudad de México, hasta los diputados locales Bueno, debatieron, es que entonces es proceso- demasiado. Es el proceso electoral más grande de la historia Sí. de la democracia mexicana, 20,000 cargos en disputa. Y afortunadamente ya se generó la costumbre de que debatan. No todos tienen que ser de televisión nacional, pero qué Pero bueno es que que van a está los bien, institutos electorales está bien. y que la gente se vaya interesando por Sí. conocer las propuestas, los perfiles, las historias, Las quiénes son, de personalidades. dónde vienen las Ahora, personalidades. corrígeme, pero el debate pasado, el presidencial, habrá que ver los números de mañana, pero fue el más visto de la 18 historia. millones, algo así. 18 de la historia. de la Bueno, es que historia. somos más mexicanos y mexicanas. O sea, somos más población. Pero, ¿crees que por eso? En mayor de Yo creo que 18 también años. hay mayor Sí, pero de todos modos el interés. anterior era 14, o sea, sí, el crecimiento sí era muy Sí, importante. sí. Y ahora con las redes sociales también se reproduce Sí. en otras plataformas, no solamente en la televisión. Ahora, ¿alguien ganó el debate? Quedamos que no aquí. Tú
Claudia ganó el A ver, debate. a mí me da la impresión, buenas noches, perdón, a Buenas todos, noches. buenas noches a los compañeros que nos ven, de que llega Xóchitl Gálvez a este debate desahuciada, ¿no? Incluso me da la impresión de que esta marcha, y hago otra vez comillas, ¿no?, de la marcha que ya sabemos que no es ciudadana, que si era una marcha más bien política, en donde estaban detrás el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, pues la adelantan, porque pues ya sabían que el debate no iba a ser bueno para Xóchitl Gálvez. Y no fue bueno para Xóchitl Yo creo Gálvez. que sí fue. Yo coincido con lo que dijo Roy Campos. Si alguien hoy se vio presidencial fue Claudia Sheinbaum. Si alguien evitó ya caer en las ocurrencias y en las mentiras de Xóchitl, que si la casa, que si se la robó, que puros chismes de veras de no creerse para estar en medio de un debate presidencial. Entonces yo me diría, ¿qué destaco del día de hoy? Bueno, destaco que tuvimos un gran fracaso. Lo que vimos fue en el Zócalo, pues una movilización ni siquiera cercana a la que habían hecho inicialmente, cuando le habían vendido a la gente la mentira de que era ciudadana, y después nos enteramos no solamente de que no era ciudadana, sino de que la famosa Marea Rosa era una marca registrada. Aquí está, para que lo vean, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. No solamente eso, resulta que además de la Marea Rosa, registró Berta Xóchitl Gálvez, pues Fuerza y Corazón por México a su nombre. Ahí está también. Entonces, hoy sabemos que la gente no fue a una marcha ciudadana, fueron una marcha de una marca registrada o de varias marcas registradas. Y por fin, sabemos también que los que siempre estuvieron detrás de esa marcha fueron el PRI, el PAN, y que no tenía de ciudadana nada. Claro, no podemos decir que mucha gente no va pensando que efectivamente se va a acabar el INE, nos vamos a convertir en Venezuela, es decir, que engañan a la gente con una narrativa. Es decir, no es desacreditar a las personas que van. Mucha de la gente que va ahí quizás va de buena fe, otras son estructuras claramente del PAN y del PRI, que es lo que tienen, ¿no? No llegaron a los 110,000 o los 120,000, tenían como 90,000 personas, había espacios vacíos. De acuerdo a las cifras de la Ciudad de México. No, las cifras que se vieron, bueno, a ver, ahí están, hasta las que ellos presumían el día de hoy, tenían grandes vacíos, y hay que reconocerlo. No se veía la cantidad de gente que se tenía que ver. En el Zócalo. En el Zócalo. Bueno, en el pues Zócalo. estaba tomado. Pero a ver, déjame Estaba nada más, tomado déjame eso. agregar algo, querida Adela. Mira, ahora ya sabemos también que estas marcas registradas, aquí lo voy a mostrar, que estas marcas registradas están en el domicilio de las encuestadoras favoritas, de las únicas que le dan un poquititito de desventaja a Xóchitl Gálvez. Fíjate, qué curioso. México Elige, que siempre nosotros afirmamos que era una encuestadora que trabajaba para Xóchitl Gálvez, pues curiosamente les prestó el domicilio para las marcas que registraron, ¿no? Y bueno, ya de Massive Caller, pues ni hablamos, ¿no? Pues pobres cuates, ya estos cuates. Ayer yo veía a Claudio X González emocionadísimo, vamos a ganar, con Chafit Caller, que la echaron a perder y la desacreditaron. Yo nada más quiero recordar que hoy quienes fueron a la marcha, pues no fueron a la marcha ciudadana, fueron una marcha en defensa de la corrupción. Fueron una marcha en defensa de la candidatura plurinominal de Alito. Fueron a apoyar, por supuesto, a Ricardo Anaya, a Manlio Fabio Beltrones. ¿Quién los viera, Roberto? Oye, ustedes tan cerca y de la mano de un personaje como él. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Y finalmente lo que me gustaría agregar es que si hablamos de encuestas serias, a mí me gustaría traer a la mesa encuestas de encuestas. ¿Por qué? Pues porque incluso las encuestas de encuestas toman en consideración las chafadas que ha presentado el PRI y el PAN. Por ejemplo, Pulse MX hoy nos da una ventaja de 23 puntos. Ahí está, es una encuesta de encuestas. Bueno, yo lo menciono, son 23 puntos, 55 contra 32. Oráculos hoy nos da también una diferencia de 22 puntos, aquí está también.
Y a mí me gusta mucho esta de expansión, porque esta expansión no solamente hace un ejercicio de ponderación, sino que le da un peso al resultado que han tenido las encuestadoras históricamente. Es decir, si han sido acertadas. Y entonces pues ahí meten también a Massive Blayer, a Chaffee Kohler, ahí meten también a esta encuestadora que hoy sabemos que es la encuestadora donde registra sus marcas, Xochitl Gálvez, y aquí hay una diferencia de 25 puntos porcentuales. Yo les quiero decir, de veras, y se los aseguro de una vez por todas, viéndolos a los ojos, queridos compañeros, Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Y no solamente eso, vamos a ganar la mayoría en el Congreso, vamos a llevar las reformas constitucionales y vamos a consolidar la transformación y el plan C. ¿Alguien quiere? ¿Tú de encuestar? Oye, tuve un déjà vu. Sí, Tuve un déjà vu de repente. O sea, Te pasaba si puede hacer ganar el Cruz Azul de una vez, ¿no? Oye, tuve el déjà vu de cuando en el 88 me acuerdo tan bien que todavía no se acostumbraban tantas encuestas, pero sacaron varias como parte de la campaña en contra del ingeniero Cárdenas, diciendo que Salinas iba a ganar por 20 y tantos puntos. Y bueno, el 6 de julio del 88 estábamos todos, Cuauhtémoc, Cloutier, Rosario Ibarra y todos los que apoyamos esas tres candidaturas, particularmente en mi caso la del ingeniero Cárdenas, luchando en contra del fraude electoral, que se orquestó para que ganara Salinas. ¿Y quién lo orquestó? Manuel Bartlett, ¿verdad? Que está ahí sentado a la derecha del padre. ¿Ese no les da pena a ustedes? No, a mí me daría pena haber sido compañera de lucha de Rosario, de Cloutier y de Cárdenas y haber acabado en el gabinete de Peña Nieto. Eso sí me daría pena. Pues no nos da pena porque hicimos sí cosas a favor de la gente. Y por cierto, quiero precisamente señalar que una gran mentira que dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy, que ellos son los que hicieron los programas sociales. Esa verdaderamente me parece de un cinismo rampante. ¿Cómo es posible que hable de que son los que hicieron los programas sociales cuando los programas sociales existen desde hace mucho tiempo, pero además desaparecieron 30 programas sociales? Desaparecieron Prospera, desaparecieron Seguro Popular. ¡Qué cinismo cuando habló del tema de salud! Cuando tenemos 800,000 muertos de COVID, cuando no hay medicamentos, cuando la megafarmacia atiende 3 recetas al día. Qué cinismo cuando desaparecieron no solamente el Seguro Popular, sino crearon ese INSABI que después tuvieron que desaparecer porque no funcionó, porque no resolvió el problema, y tenemos de 20 millones a 50 millones de mexicanos carentes de salud. Qué cinismo hablar de salud cuando hay niños que no están vacunados, niños y niñas, o no tienen acceso a medicamentos para el cáncer. Y entonces desaparecieron las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, los programas de apoyo al campo, es decir, una serie de programas sociales, 30, particularmente 30, y nos vienen a decir que son los creadores, son los únicos que han luchado por la democracia, los únicos que han hecho los programas sociales, los únicos que han combatido las causas. No, perdón, esa soberbia no le hace bien a México y no es lo que se merece México. Algo pasa con los voceros de Morena que de repente tienen amnesia repentina. Arturo no se quejaba del PRI cuando le daban contratos a su empresa de seguridad. No se quejaba del PRI de Peña Nieto cuando recibía contratos por adjudicación directa por blindajes. Ahí callaba como momia. Ahora sí ya es otro boleto y acusa de incongruencias. A ver. Es muy extraño que Claudia Sheinbaum haya empezado el debate diciendo que lleva 25 puntos de distancia, de diferencia, pero haya cerrado el debate pidiendo una participación masiva de los ciudadanos y sugerido la posibilidad de un fraude electoral. Ya lleva varios días con eso. Varios días. Para los 50,000 millones de puntos que llevan de diferencia, yo los veo muy nerviosos. Yo no sé quién le hace las cuentas al gobierno de la Ciudad de México sobre los que participamos en la marcha del día de hoy. Niños, familias, ni una sola movilización, yo no vi un solo camión. Las calles estaban llenas, mucha alegría, a pesar del intento de boicot, no solamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de la Policía de la Ciudad de México. Y no estoy especulando, yo lo viví. Nosotros, los varios ciudadanos,
tratamos de persuadir a los policías de la Ciudad de México que dejaran que se manifestara la gente, porque pusieron unas vallas, Arturo. Boicotearon o intentaron boicotear la manifestación del día de hoy. No solamente eso, hay un testimonio de un profesor de la coordinadora diciendo que había recibido una llamada telefónica de la secretaria de Gobernación pidiéndole que mantuviera el bloqueo en el Zócalo. Yo vi muchos cientos de miles de ciudadanos libres, los que no están viendo ustedes, pero vuelvo al nerviosismo. Para esa diferencia que llevan en las encuestas según ustedes, ¿por qué el presidente se mete todos los días en la elección? ¿Por qué es el presidente, el servidor público más sancionado en la historia de la democracia? Lleva 60 resoluciones adversas en el Tribunal Electoral por meterse en la elección. El 80% tiene que ver con la mañanera. ¿Por qué están tocando las casas de los beneficiados de programas sociales, los siervos de la nación, amagando y amenazando, como dijo Xóchitl Gálvez, extorsionando a las personas, amenazándolos con que les van a quitar el programa social si no votan por Morena? Para esa diferencia, Arturo, los veo bastante nerviositos. Pues por ahí alusiones personales. Me gustaría aclarar varias cosas. La primera, Roberto, para tu conocimiento, y fíjate, curiosamente Roy Campos es mi paisano de Aguascalientes. Mi empresa tiene más de 25 años. Mi empresa es una empresa que tiene plantas no solamente en México, en Estados Unidos. ¿Tienes contratos o no? En Bélgica, déjame terminar, por favor. No es ilegal, ¿eh? Déjame terminar, por favor. No es ilegal. Es una empresa que genera más de 1,500 empleos calificados, con ingenieros calificados de Aguascalientes, y no te voy a permitir que hables mal de una empresa en donde trabaja gente. No te estoy acusando de corrupto. Déjame acabar, por favor. Acusando de incongruente. Déjame terminar, por favor. Por cierto, vendemos vehículos específicamente para los ejércitos, a varios ejércitos del mundo. Nosotros no somos como ustedes, que acabamos asociándonos con los narcotraficantes. Fíjate, pena te debería dar a ti, Roberto, haber sido secretario particular de Felipe Calderón, haber sido abogado defensor de Francisco Javier Cabeza de Vaca y haber sido de los pocos, de los poquitos que andaban ahí por todos lados en los medios tratando de defender a Genaro García Luna. Una persona que se corrompió, una persona que está demostrado que tuvo una asociación delictuosa con el Chapo Guzmán, una persona que le hizo un terrible daño a nuestro país, sin mencionar a tu ex jefe, a Felipe Calderón, el único presidente de México que le ha declarado la guerra a México. El único expresidente no le declaró de México. La guerra a México. Claro que se la declaró. ¿Cómo se va a declarar? Mira, te voy a dar unos datos que te vas a ir para atrás, a lo mejor ya los conoces, pero ustedes no los quieren ver. En la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, ¿tú sabes cuánto incrementó la inseguridad? Los homicidios dolosos, vámonos a los homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Aquí lo traigo, fíjate. Fíjate qué dato. 192%. Tú eras secretario particular de Felipe Calderón. Después, esa gráfica dice lo contrario. No, aquí dice 192%. Es que la estás leyendo mal. 192%. Ahorita vamos a hablar de ello. Siguiente. Enrique Peña Nieto, del candidato que ahora representas, porque ahora curiosamente son aliados del PRI, o siempre lo han sido y nada más lo simulaban, ¿no? Que andaba jugando golf ahí en Punta Mita todo el tiempo, no hizo nada y dejó que incrementara un 59%. Si tú sabes algo de tendencia y de inercia, entenderás que a partir del 2018 la tendencia empezó a bajar. ¿Por qué? Porque había una inercia, aquí se puede observar perfectamente bien, en incremento desde la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Por cierto, donde sus funcionarios, donde el secretario de Seguridad Pública era ni más ni menos que socio del Chapo Guzmán. Pero no acabó todavía. Por ahí traje yo esta Coca-Cola. Mira, esta Coca-Cola la traje para ejemplificar algo, porque ustedes son muy tramposos. Y ustedes le dicen a la gente las cosas distintas. Aquí se ve muy normal esta Coca-Cola, pero ¿qué crees que le eché? Le eché un Alka-Seltzer que representa más o menos, esa guerra que ustedes le declararon a los mexicanos. También le eché una sal de uvas Picot que representa la operación Rápido y Furioso, mediante la cual ustedes armaron a todos los delincuentes en nuestro país. Y esta te la entrego por si quieres tú abrirla, ¿no? Para ver qué va a pasar. Está mejor el debate. Oye, ¿es light o no es light? Voy a ver
si no tiene, voy a ver si no tiene gasolina como el agua de la Benito Juárez. No tiene ni Alcacelser. Bueno, se la llevaron. Como el guachicol de Mario Delgado, ¿no? Como el guachicol de Mario Delgado. Se la llevaron, ¿verdad? Sí, Aquí sí. están diciendo, oye, a ver, si vamos a abrir un debate que no sean todos contra uno. Pero Adela, réplica. Para ser proveedor de seguridad le entiendes muy poco a la seguridad. Para ser proveedor de seguridad le entiendes muy poco. O sea, vamos a hablar de cifras. Son ustedes. Desde que llegué dije este debate va a estar mucho mejor. Déjame concluir. Mira, hablando justamente de homicidios dolosos, resulta que los estados de Guanajuato, de Chihuahua y de Jalisco le aportan a esa cifra más del 25% del total, gobernados por gobiernos panistas. Guanajuato, Alma Alcaraz, candidata al gobierno de Guanajuato, acaba de hacer ella una solicitud de información para ver cuántas veces ha participado tu gobernador en las reuniones de gabinete de seguridad. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Una en 6 años. Son unos cínicos, Roberto. Ustedes son los causantes de la inseguridad de nuestro país y ya te lo demostré. Insisto. Y aunque hagan trampas, Está bien. el pueblo de México sabe que son unos tramposos. Para ser proveedor de seguridad Nada le más lo entiendes de la muy coca poquito. no le entendí. Yo tampoco. Yo no supe si Pues es la live o no es live. cambiaron, porque si la hubiera abierto, habiéndole echado eso, le hubiera explotado como explotó el Mira. tema de la seguridad. Pero es tan tramposo, ¿No la abrió? que se la llevaron, la alqui- quitaron, aquí ¿se la está llevaron? el testigo. ¿Qué pasó? Ah, la alquimia. Se la llevaron. Fíjate, la alquimia. ¿Quién la abrió? La alquimia. Dianita, pero pensó que le iba a salir con... Y le explotó. Y le explotó. ¿Ya viste? Le explotó el problema a la gente. Oye, Arturo, hasta en eso son incompetentes. Ni una broma bien hacen, hombre. Son unos incompetentes. A ver, vamos a hablar. Estamos bien divertidos nosotros. Insisto, para ser proveedor de seguridad le entiendes muy poco. Muy poco. Le entiendo mucho más que tú. ¿Sí? Mucho más. Oye, ir unos mesecitos a un cursito ahí no te hace experto dónde? en seguridad. ¿A dónde? Ay, ¿dónde tú fuiste? ¿A dónde? A Harvard. Execute O sea, program. Ay, por favor, te estás hombre. echando para abajo a todos los que fueron al curso de Eso seguridad no te nacional hace de Harvard. experto en seguridad. Bueno, vamos a dejar que Bueno, Y te voy a decir responda. por qué Yo quiero por qué no intervenir. entiendes de seguridad. Mira, Por alusiones personales. Exacto. mira, el incremento de esta administración en los homicidios es del 64% con respecto al cierre del sexenio del presidente Felipe Calderón. Es decir, ustedes van a acabar la administración con 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Y lo peor, este es, según la información de la DEA, el mapa del país. El 74% de los municipios en el país están bajo control del crimen Por organizado. información de la DEA. La información de la DEA. De la DEA de la de ustedes, con la que se juntaba Genaro García Luna. Vamos a hablar de eso. Las mismas personas, La que lo reconoció. las mismas personas que acusan a García Luna son las mismas personas que hoy acusan al presidente López Obrador de vínculos con el crimen organizado. Eso es falso. Y son las mismas personas que acusan a Claudia Sheinbaum de vínculos con el crimen Eso es falso. organizado. Pero, ¿qué mayor vínculo quieres que dejar a los criminales tomar el control del territorio nacional? Este es el mapa de los asesinatos en el país. Ve nada más, estos rojitos son la explosión de violencia en la que ustedes son culpables. Guanajuato, Chihuahua. En Guanajuato se explica Chihuahua, muy sencillo. Jalisco. Ay, están duros ahí. Sonora. Ahí ¿Quién están. gobierna Sonora? Los más grandes están ahí. ¿Quién gobierna El 25% está en Guerrero? gobierno. ¿Quién Vamos a dejar gobierna que hable, Zacatecas? Esa misma gráfica explica que durante esta administración ustedes son responsables de 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Te voy a dar el dato de la Ciudad de México, porque son muy buenos para maquillar las cifras. Mira nada más. Esta gráfica muestra los homicidios registrados y la otra es el subregistro. Escondieron 1,549 homicidios. Es cifra negra, es imposible. 4 de cada 10. Mira, te lo voy a explicar. No, es cifra negra, es imposible. Ya lo dijo tu candidata en el debate. No, es te una es que te mentira, lo voy a es una explicar. ocurrencia. Te lo voy a explicar. Información del CEMEFO de la Ciudad de México.
refiere que se encontraron unos cadáveres y esos cadáveres tenían impactos de bala. Y la manera de registrar esos cadáveres fue como otros homicidios no determinados. 4 de cada 10. Durante este debate, en las próximas 2 horas que vamos a estar aquí, se van a morir 6 personas. 90 personas se mueren al día en este país. Ustedes llenaron de sangre este país, 90 personas diarias. Es la cifra más alta desde 1962. Es la cifra más alta incluso que durante la Revolución Mexicana. Y lo peor, el pacto criminal que ustedes tienen, Morena, que ustedes tienen con los criminales, es lo que explica la violencia, es lo que explica el baño de sangre, es lo que explica la extorsión. Hay 33 nuevos cárteles en el país, creados por ustedes. Te voy a enseñar otra vez la gráfica. Vean Chiapas. El delito... ¿Es la consultora de García Luna? No. Yo pensé que era la consultora de García Luna. Pregúntale al presidente Sí. o pregúntale a la candidata sobre los vínculos. La misma persona. Hay un dato que yo te quiero preguntar. ¿Por qué, si García Luna tiene los vínculos, no tiene una sola carpeta de investigación? Y quien lo juzgó fueron los Estados Unidos. Aquí no hay una sola carpeta de investigación. Hablas del programa Rápido y Furioso. ¿Dónde están los sentenciados? De hecho, te quiero decir una cosa. Fueron exonerados funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría General de la República, por el programa Rápido y Furioso. Porque no se supo. ¿Por quiénes? Por el Poder Judicial. Pero en esta administración, por el no Poder hay una Judicial. sola Por eso, ¿por quiénes? No hay una sola carpeta de investigación abierta contra García Luna La aquí. Fiscalía. No exonera la Fiscalía, exonera el Poder Judicial. Y ahí no va a dejar mentir. Con quien tiene nexos muy cercanos, Arturo, Roberto. te pregunto. Con Norma Piña, con quien se une Alito Moreno, con todos ellos. Te pregunto, ¿dónde están las carpetas de investigación? Mira. ¿Dónde están los sentenciados, Arturo? Mira, yo ¿Dónde ¿Puedo están? intervenir? Mira, sí, claro. Adelante, Es que tú también. para mí es muy contundente un hecho. Se prometió que no iba a haber militarización, que iban a ir los militares a sus cuarteles. Eso fue uno de los ejes de la campaña de López Obrador en el 2018. Y hoy tenemos a los militares hasta en la sopa. Ya nada más falta que sean los moderadores de los debates. Se prometió que no habría masacres, que disminuiría la violencia en nuestro país porque seguiría las causas. Y tenemos el sexenio más sangriento de la historia, 180,000 muertos y como dice Roberto, se llegará muy seguramente a 200,000 muertos y tenemos masacres todo el tiempo. Bueno, acabamos de ver la de Chiapas, que hasta los obispos de la región, que no creo que estén con X, Y o Z candidato o candidata, sino que están con sus deseos de paz y de no violencia, salieron a decir que ni siquiera había condiciones para que ahí se desarrollaran las elecciones, se llevaran a cabo las elecciones. Esa es la realidad de todos los días en México, no la debemos de ignorar y es responsabilidad del presidente de la República, pues es el comandante de las Fuerzas Armadas y de él depende la Guardia Nacional, no puede echarle la culpa a los gobernadores, ya Jalisco, ya, no, por favor. Es decir, aquí se tiene, porque entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué esperamos de la próxima presidencia si ganara Claudia? Pues otra vez evadir su responsabilidad como jefa del Estado mexicano. Yo creo que se tiene que asumir que no se cumplió esa promesa. Y como lo ha dicho el queridísimo Ciro Gómez Leiva, si no hay resultados positivos en seguridad, no hubo transformación. Porque en este país están en riesgo las libertades fundamentales, porque no podemos libremente transitar ni por las carreteras, porque tenemos el riesgo de ser asaltados, de ser asesinados, porque 11 mujeres se asesinan todos los días, son cifras reales, porque hay mujeres, como lo dijo Xóchitl, con una pala en la mano buscando a sus hijas y a sus hijos, y solo han merecido el desprecio y la desautorización por parte de este gobierno,
en lugar de tener empatía con ese dolor. Hoy México está dolido y eso lo tenemos que aceptar y tenemos que partir de ese diagnóstico para poder realmente resolver uno de los graves problemas nacionales. Y quiero concluir esta parte de mi intervención con lo siguiente. ¿Por qué son tan soberbios? ¿Por qué dices que la gente que fuimos hoy, cientos de miles que marchamos en 100 ciudades de este país, detrás de nosotros estaban los partidos? Yo no milito en ningún partido. Pues Y ahí estábamos muchísimos. Bueno, y que no tengo derecho como ciudadana a tener un deseo por que alguien nos gobierne y pues tener una voluntad popular, o también me van a obligar, o también me van a extorsionar, yo creo que o sí. también me van a decir que me vas a quitar determinado programa social, como le dicen, te voy a decir, como le dijeron a la persona que trabaja en mi casa, que si no votaba por Morena le quitarían la beca de su hija, como corrieron a personas que trabajan en la alcaldía de Milpalta porque aparecieron en un acto con mi hija Mariana. Esa es la realidad de todos los días. Y el desprecio a los que hoy nos manifestamos. Nos manifestamos porque queremos, así como cientos de veces se ha expresado López Obrador y el movimiento que, por cierto, no inicia, como dice Claudia Sheinbaum, con ella ni con Andrés Manuel. Viene de mucho tiempo atrás y es un movimiento en donde muchos mexicanos y mexicanas hemos luchado por la democracia en este país. Y burlarse y hacernos menos a los que hoy marchamos hubiera sido para que vieras... No, jamás. No, Ni ¿por qué? ¿Me roban la cartera? No, ¿por qué? ¿Por qué le dices eso a la gente que iba con sus hijos y sus hijas? ¿Por qué le dices eso a las señoras? Se lo digo a Xochitl Gálvez, se lo digo a toda la gente que representan ustedes y que hoy ya se les olvidó la historia. No se nos olvidó. Ustedes ya piensan que a nosotros, porque, pensé que estabas hablando de Rocío Nale yo sí vengo de ser empresario. Yo sí vengo como ciudadana, no tengo empresa. Yo sí vengo ¿Y eso nos hace menos? No, para nada. ¿Y el venir de Rosa me hace menos? Lo malos que fueron ustedes al frente del país. Una generación terrible, en donde lo único que escuchábamos era asesinatos, guerra, corrupción. Es decir, parece que ya se les empresario olvidó. que recibía los contratos con la mano derecha y ahora pega con la mano izquierda. Yo los dejé hablar, Adela, a ver si me dan chance de hablar. Por favor, Roger, adelante. ¿Sí se dan cuenta de que esto no va a llegar a ningún lado? O sea, nadie va a ser convencido de nada. ¿Se dan cuenta? Y yo no voy a hablar de esto, sino del debate. O sea, tuvimos un debate hoy. Bueno, y de los temas. Del tema del debate que no fueron tratados totalmente, porque el debate de hoy era el famoso tercer debate cara a cara. No hubo cara a cara. Se desistieron. Donde se mandaban preguntas entre ellos. No sirvieron de nada las preguntas que se mandaron ellos. Eran preguntas tan generales que podías contestar lo que quisieras en 5 segundos. Lo que yo no entiendo es por qué no las leían ellos, si ellos las escribieron. Para quitarles el efecto de la posible agresión, ironía, tono y grito. Pero te cayó muy bien Maínez cuando dijo, hace sus preguntas y no las responde. Claro, exacto. No contestan ni sus preguntas. Ni las suyas propias. Eso estuvo bien simpático. Por cierto, el cierre de Maínez hay que decir que ya se presenta como Jorge Maínez, hasta en el INE mismo, en algún momento alguien dijo, Maínez, quiere decir que ellos uno de los moderadores que fuera Jorge Maínez, y el cierre está muy bueno porque me gustó el cierre de los tres llamando al voto. Específicamente, por ejemplo, Claudia diciendo voten todos, pero Maínez diciendo, no importa que voten por alguna de ellas dos. O sea, diciendo, no importa que voten, pero voten. Sí, ya se asumió como un tercer lugar, lejanísimo. Y otra, nomás piensen dentro de unos años por quién se van a sentir orgullosos de haber votado. O sea, ese cierre me gustó, ese cierre que hizo. Pero el formato tal vez haya sido el peor de los tres. A mí no me gustó nada. O sea, el formato. A pesar de que parecía que iba a ser el mejor de los tres, terminó siendo el más plano y el más aburrido de los tres. Los temas eran... la inseguridad era el tema. Todo mundo esperábamos el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque era en teoría el que menos defensa iba a poder tener Claudia, sí, ¿no? Por los datos que muestran. Y sin embargo tampoco le dieron tanto. O sea, Claudia salió muy bien, contestó, le daban... Y Claudia... No contestó. Evadía y respondía con algún golpecito con el García Luna, pero no centró de que nos acordemos de eso en el debate. ¿De qué nos vamos a acordar con el tiempo?
dentro de 6 años. Ay, del cartón. De los cartoncitos Sí, pues, sí, y que se abría. Y que cada vez se hacía la nariz más larga. Ese es el único momento memorable que nos va a quedar para que nos juntemos aquí dentro de 6 años. Ay, no, yo ya, no, Adela, Sí, ya ¿cómo? no, Claro. bastante te quiero para haberme chutado este tercer debate aburridísimo. Pues qué mala cara ha visto, ¿qué? No, Sí, ya sí, invítenme dentro de 6 otras años, cosas, vamos. caray. Sí, aquí vamos a estar 6 años y en la saga, como chingados, no. A pesar de ellos, aquí vamos a estar. Sí, aquí vamos así. varias cosas. A ver. La primera es, yo vi que en términos de estrategia, el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, que es un experto en guerra sucia, que es un experto en hacer campañas de mentiras, como las que ellos manifiestan, mandan a sus voceros a atacar personalmente, en lo personal, a los voceros de la doctora, como lo hizo ahorita él conmigo, como lo hizo en el debate con el ministro Saldívar. Es su especialidad. Yo te quiero proponer que para la próxima nos invites y con todo gusto podemos debatir quién eres tú, ¿qué representas? pero de una vez, déjame pues, terminar. ya se va a acabar la ¿Qué elección. representas tú? Pero de una vez. Venimos a hablar del debate qué presidencial. hipersensibles andan. A ver, venimos a hablar del debate presidencial. Sí. Lo que te quiero decir es... Tú me atacaste personalmente, no es te cierto, quejes no es ahora. cierto. Yo hice una referencia a una cosa y tú te pusiste el saco solito. No, te vas a decir que yo a ver, terminé. ¿me dejan terminar o no me van a dejar terminar? Yo los dejé terminar. Nada más Entonces, no decimos te va a sean funcionar la congruentes. estrategia, no voy a caer en tus provocaciones, pero cuando quieras, vemos quién eres tú y quién soy yo. Ay, qué Tú machitos. representas lo peor de la política. verdad, oye, representas a Felipe de verdad Calderón, estoy representas a Genaro García temblando de la Luna, preocupación. representas todo eso. Bueno, déjame corregir a la exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. No, ustedes tenían programas sociales que se robaban. Te voy a explicar por qué. Porque eran clientelares y los otorgaban privilegiando a los partidos políticos. Segundo, ¿tú sabes de cuánto era la pensión que entregaban adultos mayores a finales del gobierno del corrupto de Felipe Calderón? ¿Sabes de cuánto era para adultos mayores? Yo te lo digo, de 1,100 pesos. ¿Sabes cuánto le incrementaron? ¿Cuánto le incrementaron ustedes? Porque tú eras la titular de esa secretaría. A 1,160 pesos durante 6 años. No, Además, no es cierto. sí, yo tengo el dato y si quieres lo publico en mi cuenta. Pero de X. además déjame no decirte solamente, algo. déjame terminar. Ahí te va. No solamente eso. Fíjate que ustedes, además, ¿no? Con ese cinismo que les caracteriza, ¿no? No pueden reconocer una cosa. Sí están en riesgo los programas sociales. Ustedes los votaron en contra en el Congreso, los panistas lo votaron en contra. Y en mi estado, efectivamente, en Aguascalientes, fue uno de los estados en donde el PAN también lo votó en contra. ¿Cómo no van a estar en riesgo? Hoy pretenden decir que sí están a favor, que ya existían antes. Por favor, esto no era ni siquiera constitucional. Se robaban los programas sociales y un incremento de 1,100 a 1,160 pesos en 12 años, en 2 administraciones, de veras que da pena. Me puedo, ahora sí que Sí, por sí, alusiones nosotros personales. En primer lugar, Y luego, bueno, cuando llegó el presidente Peña, disminuyó la edad para tener derecho a la pensión para adultos mayores. Era de 68 años y la disminuyó a 65 años. Llegó el presidente López Obrador y la volvió a pasar a 68 años, para que quede claro. Hasta el tercer año volvieron a bajar a 65. Y yo digo, toda esa gente que en los primeros 3 años cumplieron 65, 66, 67 años, tienen derecho a que se les pague retroactivamente ese dinero, pero pues ya no tienen con qué, ya hasta de las Afores se hicieron. Si hablamos de robos, el que acaban de hacer con las Afores de este país, de los trabajadores de mayores de 70 años. Segundo, voy a poner un caso que para mí es muy doloroso. Se desapareció un seguro que había de orfandad para las madres, jefas de familia, en caso de que fallecieran, sus hijos estuvieran protegidos desde la primaria hasta la universidad, desde pequeñitos hasta la universidad. Hoy tenemos 213,000 niños huérfanos del COVID, de acuerdo al informe independiente, que son expertos y científicos reconocidos en México y en el mundo, que nos acaban de decir que se pudieron haber evitado 300,000 muertes por COVID si se hubiera hecho un manejo adecuado de la pandemia. Y esos niños, si no hubieran desaparecido ese programa, evidentemente que tendrían hoy una protección y no la tienen.
Y déjame decirte algo también muy importante, porque hablas de programas clientelares. Tú sabes que se hicieron 100,000 comités comunitarios y que la gente decidía. Tú sabes que, por ejemplo, en los comedores comunitarios el gobierno lo que daba era la comida y los enseres, y todos los días se levantaban a trabajar mujeres para sostener ese comedor comunitario y darle de comer a 100, 150 personas que no tenían acceso a una alimentación nutritiva, sobre todo niños y niñas. No eran clientelares, contaban con la participación de la gente, y hoy se condicionan. Simple y llanamente tú dime, ¿cómo es que los servidores de la nación, que son los que andan de casa en casa diciendo que ese programa se lo deben a López Obrador cuando se paga con los impuestos de todas y todos los mexicanos, traen chaleco guinda, traen el chaleco con el color de Morena? Eso es clientelar. Eso es decirle a la gente, amor con amor se paga, aquí te traigo este regalito del presidente, nada más que nos lo tienes que pagar el 2 de junio, si no te lo quitamos. Yo creo que no hay que mentir. Yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Los programas sociales se van a quedar porque además están en nuestra Constitución. Y qué bueno que se han elevado a rango constitucional porque son derechos. Y la gente tiene derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Pero ¿qué acaba de decir Max Arriaga sobre la educación? Que la educación no es para prosperar. La educación, y lo acaba de decir ayer, no es para prosperar. La educación es para aceptar la realidad. Es casi el mensaje de que los pobres se aguanten aquí en la tierra porque en el cielo encontrarán el reino de Dios. No, perdóname. La educación es precisamente para tener un país mejor, para tener prosperidad, para tener movilidad social, para que el día de mañana esos niños puedan construir sus historias de éxito. Entonces, no hablemos con mentiras, porque sí ha habido una política social y lo ha demostrado además Coneval. Los programas sociales de este sexenio han sido regresivos, sobre todo han beneficiado al decil de más altos ingresos, y ha crecido la pobreza extrema en este país. Falso. Y están los datos de Coneval, y están los datos del INEGI, yo no estoy inventando. Entonces, y me van a salir además con algo que dijo Claudia Sheinbaum, de que el salario mínimo ha aumentado, y en efecto, ha aumentado por encima de la inflación, y eso hay que decirlo con claridad. Nada más que también la canasta básica. También nos cuesta más la tortilla. Nos dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos, vale 24. Es decir, creo que hay que decir las cosas como son, porque si no le estamos dando a la gente herramientas para decidir adecuadamente el próximo 2 de junio. Gil. Vienen a debatir con una hipersensibilidad, pues muy característica de aviento la piedra y escondo la mano. Esa es la manera de debatir de los voceros de Morena. La primera intervención que tuviste, Arturo, descalificaste a las personas que fuimos a la marcha. Así es. Sacaste la lista de los candidatos pluris, acusaste a todo el mundo de corrupción. Y cuando te hice un solo señalamiento, te dije proveedor, contratista de seguridad, te ofendiste. No sé si tienes alguna mala conciencia al respecto. Pero mira, dicen ustedes que primero los pobres, por el bien de México, primero los pobres. Por el bien de todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Ya hasta se me olvidó la frase. No, pues no te cuesta mucho trabajo decirlo. 9 millones, sí, la neta es que sí, es que frente a la realidad hasta me da coraje reproducir la frase. 9 millones de mexicanos en extrema pobreza, 50 millones sin acceso a la salud, 1.7 niños no van a conocer la escuela, 1.7 millones de niños no van a conocer la escuela primaria. La canasta básica pasó de 1,500 pesos a 2,200. ¿De qué sirve una pensión a un adulto mayor por 3,000 pesos si se gasta en medicamentos 2,000? Ustedes son la gran farsa del repartidor de dinero, pero también son la gran farsa del combate a la corrupción. Voy a hablar de un tema del debate, un tema que tocó Xóchitl Gálvez y que no contestó la señora Sheinbaum, el tema del contrabando de la gasolina. En diciembre del 2018, el presidente anunció una guerra contra el huachicol. Cerraron las válvulas de los ductos e incluso la refinería, anunciando una gran cruzada para evitar la ordeña. Murieron 100 y pico de personas en Tlahuelilpan. Murieron 100 personas en una explosión que se pudo haber evitado. ¿Para qué esa parafernalia? Para robarse la gasolina. Son datos del SAT. Es la impresión
del informe que presenta el SAT. Vean cómo creció el contrabando entre 2018 al 2021. 45.8 millones de barriles de contrabando a 100 millones de barriles. 150 millones de barriles de gasolina de contrabando. 150 millones equivale a un desfalco de 700,000 millones de pesos. 2 veces el presupuesto anual del IMSS. Ese es el tamaño del negocio que ustedes hicieron. Ese es el tamaño del desfalco a la nación. ¿Cuántos programas sociales implican? Implicaría nada más y nada menos de darle a 6 millones de jóvenes un crédito por 250,000 pesos para comprar una vivienda. Este dinero se lo robaron. Se lo robaron en una alianza perversa entre el rey del Huachicol, que por cierto lo asesinaron en Nuevo León, cuyo hermano está de testigo colaborador en Estados Unidos, y además esta misma semana mataron en la Ciudad de México al que fue el encargado de procedimientos aduanales en la Agencia Nacional de Aduanas, a plena luz del día, en la Ciudad de México. Por cierto, sobrino de Octavio Romero. ¿Quién, Arturo, está ordenando la limpia para borrar la huella del desfalco del Huachicol fiscal? Bueno, pues la gráfica que trae es una gráfica incompleta, es hasta el año 2021. Habría que actualizarla para poder poner... Habría que actualizarla para... ¿El actualizo? ¿Sabes qué hicieron? No, te pido... Borraron el registro. Déjame terminar. Pues te estoy completando. Yo me quedé calladito, ¿sí o no? Es que Está bien, no me estoy ustedes, diciendo por qué. cuando les ganamos con los argumentos, son muy dados a interrumpir, ¿no? Entonces, así como hoy no respetó, por ejemplo, Xóchitl el formato del debate, mostrando libros y mostrando unas carpetas o unas hojas, cuando se había acordado que no se iba a hacer, lo mismo estás haciendo tú. Te pido que me dejes terminar, por favor. Mira, tenemos unos datos que son indiscutibles. Nuestro país es el país hoy con menos desempleo a nivel mundial. Y aquí tengo la gráfica al 3 de mayo del 2024. Yo no me traigo cifras a modo, no le borro 3 añitos para no mostrar la verdad. Ahí está. No solamente eso, nuestra economía sigue creciendo. Trae un 2% de crecimiento. Aquí está. Pero además, no solamente eso. Estamos ¿Cuánto en el es el promedio del sexenio, Arturo? Tengo ese, ahorita lo ok. enseño. Estamos en el top 5 salarial de Latinoamérica. Aquí están. Nunca antes se había incrementado tanto el salario mínimo como en este gobierno. Porque, ¿qué crees? Ustedes antes, Roberto, en la época de Felipe Calderón, ¿sabes qué hacían para atraer empresas? Y en la época de Enrique Peña Nieto, decían que vinieran los inversores a México porque lo que teníamos era mano de obra barata. Es decir, promovían la esclavitud moderna de las personas. Mientras que en este gobierno se ha incrementado como nunca el salario mínimo y ahí están los datos. Pero también, ¿qué crees? Estamos entre los mayores países con crecimiento del G20. Ahí están las cifras. Estamos por encima de Brasil, de Australia, de Canadá y de Japón. Y aquí están los datos. Tenemos, por supuesto, el récord en empleos. Aquí está. Y voy a irme hasta Vicente Fox. Ahí está Vicente Fox, ahí está tu presidente, Felipe Calderón, tu jefe, tu patrón, Enrique Peña Nieto, a quien ahora tú representas y de quien formó parte del gabinete Rosario. Pues te das cuenta, al día de hoy, de acuerdo al INEGI, tenemos el récord en empleos. Entonces, esa realidad que ustedes pretenden venderle a la gente, pues está muy lejos de la realidad. La gente no se olvida, Roberto, de quiénes fueron ustedes durante más de 35 años. La gente no se olvida de lo que ustedes representan. Fíjate, yo traje hasta por error esta, ni siquiera te la iba a sacar. Todos estos son exgobernadores del PRI. Aquí hay muchísimos ya condenados, muchos en prisión. Bueno, aquí suman, no te puedo decir cuánto dinero se robaron, nomás entre los dos Duartes y el Borges de Quintana Roo. ¿No? Hoy tú representas eso, quieras o no. Por cierto, en la administración de ustedes, Rosario, ahí donde estaba el nuevo PRI que tanto presumían. Todo esto ustedes lo representan, por más que quieras o no. A ver, tú eres hoy el vocero de Alito Moreno, quien, por cierto, también ya reconoció que está derrotado. ¿Por qué? Pues porque está pidiéndole a Álvarez Maínez que decline. Eso es un tácito reconocimiento de la derrota. Así es que yo te digo, nos vemos el 3 de junio y me vas a ver con esta sonrisa de oreja a oreja diciéndote
ganamos y les ganamos a los corruptos. Más contratos. Oye, yo quiero hablar sobre un tema muy importante. Sí. Podemos traer muchas gráficas. Oye, aquí está el Eru, que ahora Sí, ya está con hombre, ustedes. Sí. Memoria, hombre. Pero no Oye. está señalado, ¿sí? Oye. No los defiendas, a ver, déjalos solos. lo Si vimos, son dos, No, son yo tres. quiero decir sean que podemos montoneros. sacar. Aparte me encontré Sacar un muchas tuit gráficas. de Erubiel ahorita Sí, que claro. dijo que se vio presidenciable. Sí, sí. No, claro, pero es que además mienten porque quienes están en la cárcel es porque los metió el presidente Peña y algo dijo Xochitl correcto. Aquí los hacen gobernadores porque les entregan sus estados. Pero lo importante es lo que vive la gente día a día. La gente va a comprar tortillas que costaba el kilo 14 pesos en el 2018 y hoy cuesta 24 pesos. Va a comprar huevo, ya los que pueden, que son bastante pocos, que costaba 28 pesos en el 2018 y hoy cuesta 54 pesos. Y así podemos ir con todos los alimentos de la canasta básica. Entonces no importan las gráficas, porque en promedio ese crecimiento, que por cierto el promedio anual del sexenio pasado, que fue bajo, además hay que decirlo, es mayor que ese que ustedes están diciendo, porque estamos en un -0 de crecimiento, porque cada mexicano o mexicana tiene una deuda mayor y tiene menos ingreso. Esa es la verdad. Pero lo que importa es el día a día, la vida cotidiana, la gente que va a la tortillería, la gente que va a la gasolinera, la gente que va al transporte, la gente que en efecto no puede con el ingreso que tiene, y eso que además tenemos poco, una gran parte de nuestra economía como economía informal, con el ingreso que tienen no les alcanza para cubrir la canasta básica. Entonces, y tuvimos un periodo muy fuerte de inflación. Hasta muy recientemente se empezó a disminuir. Entonces, no le podemos decir a la gente algo que a lo mejor le enseñamos las gráficas, pero la señora que... No creo que nos esté viendo la señora. No. ¿Verdad? No, ¿verdad? No, Roy. Pues hay mucha gente viéndonos. Sí, no, más que al debate. no la señora que va a la tortillería. No la está entendiendo. No Sí, la no. señora que va a la tortillería. A lo mejor ella ya está descansando porque ya ha tenido Se un día levanta temprano. Se de mucha despierta a las friega. 3 Sí. o 4 de la Así es, mañana. así es. Claro. Pero me refiero que lo que importa es ese día a día, el día en donde yo llego a la tortillería o la persona llega a la tortillería y paga más, o ahora ya hay tortillerías en los súper, ahora ya te venden. Entonces paga más por esa tortilla, paga más por el huevo, paga más por el jitomate, paga más por la cebolla. Eso es lo que le importa a la gente, no las cifras. Las cifras no le dicen nada. Como dice Roy, no, la gente no les importa, No. le importa realmente cómo le pega en su bolsillo el hecho de que los alimentos estén más caros. Y el hecho de que, como se ha dicho aquí, se haya privatizado la salud. Fíjate, un gobierno que dice que izquierda ha logrado que sean los consultorios privados de las esquinas, con sus médicos y sus medicamentos, los que atiendan a millones de mexicanos. Porque la gente no tiene acceso al seguro social ni al ISSSTE, porque a la gente le quitaron el seguro popular, que había aumentado en enfermedades catastróficas su catálogo. El único catálogo que quieren aumentar ustedes son los delitos graves. Y lo único que no quieren desaparecer, a pesar de las recomendaciones, y hoy fue muy clara y dijo una mentira Claudia Sheinbaum, de que si se eliminaba la prisión preventiva oficiosa saldrían 60,000 personas de la cárcel. No, es que yo creo que la señora, como nunca fue, ni siquiera cuando el ministro Saldívar fue a Santa Marta, que estaba bajo su responsabilidad, no fue. Ella no fue. Ella nunca volteó a ver. Hay más de 40% de personas inocentes sin una sentencia en las cárceles. Más de 70,000 mexicanos y mexicanas sin una sentencia por la aplicación de la prisión preventiva, que es una pena anticipada, que es una visión antiderechos humanos, que es una visión antigarantista y que no respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, a ver, una visión punitiva que tiene que ver con una visión de izquierda, porque yo creo que hablemos de congruencias. Hablemos de, como tú dices, hablemos de congruencias. ¿Qué tiene que ver con una visión de izquierda? ¿Qué tiene que ver con una visión de izquierda que los pobres más pobres de este país sean más pobres ahora que en el 2018? ¿Qué tiene que ver con que la tortilla aumentó?
¿O qué tiene que ver con una visión de izquierda que hoy el peor desastre de este sexenio tenga que ver con la salud y con la educación? Eso es lo que le duele a la gente. La escuela y el médico. Porque eso es en lo que hoy tienen que pagar el gran salario mínimo que ustedes les dan, de que ustedes presumen. Gil. El gasto en salud de las familias mexicanas ha crecido un 46%. El crecimiento neto del sexenio va a ser cerca del 0%, muy lejano al 6% que prometieron. No han generado un solo empleo más que el sexenio de Felipe Calderón y la mitad del sexenio de Peña Nieto. Son cifras maquilladas como siempre lo hacen. Se robaron 135 mil millones de pesos de los fideicomisos, ya se robaron 40 mil millones de pesos de las Afores, van a dejar el mayor déficit en 35 años. Cada persona ya debemos 127 mil pesos. Cada persona, una familia de 4, debe prácticamente $500,000 de pesos de déficit público. Presumen el tipo de cambio. No hay nada más neoliberal que esa afirmación. ¿Sabes quién sufre el tipo de cambio inducido por las elevadas tasas de interés que mantienen para controlar o para intentar controlar la inflación? ¿Sabes quién la sufre? Los aguacateros de Michoacán y las familias que viven en Estados Unidos y le mandan las remesas a sus abuelos, a sus parientes en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero. El manejo de la economía ha sido verdaderamente desastroso. Dicen que tienen el récord de inversión extranjera directa. Se emocionan por 35 mil millones de dólares cuando estábamos en el mejor momento para atraer todas las inversiones derivadas de la relocalización de las empresas que vienen de Asia hacia Estados Unidos. Son un desastre, pero la explicación de ese desastre económico, Arturo, es el pacto con los criminales. Es el pacto de impunidad con los criminales. Es el pacto que tiene al crimen organizado extorsionando a las familias mexicanas, que cobra derecho de piso en prácticamente todo el país, desde Tijuana hasta Mérida. Esos son los datos que ustedes no van a poder maquillar. Es el sexenio más violento de la historia. Por cierto, 35 candidatos muertos. ¿Y ustedes todavía dicen que el país está seguro? 35 candidatos. Hay territorios completos donde no pueden poner los partidos políticos candidatos porque están amenazados por el narco. Renunciaron. Hay municipios de un solo candidato donde no se pueden presentar otras opciones. ¿Y saben cuáles son los candidatos que sí se presentan? Casualmente los de tu partido. Tu partido es Morena, o entiendo que es tu partido, ¿no? Claro. Eres vocero de... Claro, por supuesto. Bueno, yo creo... Orgullosamente. Que bueno. ¿Militas? Milita. Por supuesto. Candidato de Morena. Y es muy... claro. Sí, 2 veces. Por supuesto. 2 veces fue candidato ahí de Morena por Aguascalientes. Por cierto, las 2 veces perdió. Pero esta voy a ganar. Luego ya no lo esta voy a dejaron ser. ganar, no te preocupes. No, y esas 2 veces me la robaron porque son muy tramposos. Te la robaron. Sí, claro. Qué casualidad que Sí, siempre Morena No, cuando sí, pierde son muy elecciones se la roban. tramposos, sí, Cuando sí. ganan bien, pero cuando pierden siempre se la roban. Son muy tramposos ustedes. Es La elección bueno. más violenta y está documentada. Son unos tramposos. No sean cínicos, Oye, Roberto. pero la seguridad sean de cínicos. quién es responsabilidad. No, a ver, perdóname, pero si quieres hablar de esa elección, sacaron a la policía estatal a operar en una elección. Tenemos denuncias, tenemos videos. Cuando quieras, te repito, ¿En dónde hablas? volvemos ¿En este dónde? debate No. en Aguascalientes. Cuando Ah. quieras, sacamos, si quieres. Y hablamos tú y yo, le decimos a Adela, queremos debatir Roberto y yo porque Feliz, Roberto está, feliz, Roberto, Roberto. mira, Roberto está obsesionado conmigo. Y lo entiendo. Ay, ¿Me no, explico? ya es me estudió, su obsesión la podemos tratar otro día en un debate personal, yo tomo con en todo serio gusto. los debates y los preparo. Y con por todo supuesto, gusto. sé con quién me estoy sentando. Claro. Y por eso te No, dije yo también, por eso contratista no del traje PRIAN. cartera. ¿Tienes contratos o no Yo con el por PAN? eso no traje cartera. ¿Tienes contratos con el PAN? Yo o no. ¿No tienes Yo contratos soy con el PAN? persona física. ¿No tienes contratos Por con cierto, ¿Tu empresa no tiene contratos con el PAN? déjame dejártelo claro. Yo ya ni siquiera soy socio de mi empresa porque yo no qué voy a querer un tema de conflicto de interés. casualidad. Yo no soy como Xochitl, yo Qué no soy como casualidad. ustedes. Qué casualidad. Socio de mi Qué empresa. casualidad. Te lo demuestro cuando Acabas quieras, de denunciarte ¿no? a ti Qué mismo, casualidad socio te de voy a mi denunciar. empresa. No, de la empresa a la que No ella soy- se refiere. Pero si defendiste al principio tu empresa y ahora dices que no eres Pero socio la de tu empresa. vendiste. O sea, la vendiste, ¿La la vendiste? regalaste, la donaste. Pero ¿cuál es el tema? ¿El tema es hablar de mí? No, es ¿Quieres que hablemos curiosidad, de mí? ya no Eres más. vocero y candidato de Morena
estás en la boleta, sí, estás claro. sujeto a escrutinio público. Sí, claro, como tú fuiste secretario particular sí. de Felipe Calderón. Y mi trayectoria y defendiste está- a Genaro García Luna, y eres el abogado de Genaro García Luna, completa y se te acusa está de... en el escrutinio público. Claro, pues imagínate. Pero los mismos que hablaron en contra de García Luna Sí, dicen que mira, no hay López nada, Obrador no hay recibió nada financiamiento. en mi vida que puedas encontrar en donde se pueda faltar a mi honorabilidad en la vida. Pero no voy a caer en tu juego, ya te lo Yo dije. no te estoy acusando Tienes de una- corrupto, por te eso, estoy acusando de incongruente. Tienes una obsesión conmigo. No, esa sí es una Te lo digo en serio, declaración bien te lo digo en fuerte. serio, te lo digo en serio. Vamos a pasar a hablar del Serénense, debate. muchachos, del debate. serénense. Del Ya te debate. pareces al presidente. Así te pasó la vez pasada con Saldívar. Desviaste la atención. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque te dijeron, mira, tenemos tan pocos argumentos. Hemos sido tan corruptos, ustedes, ¿no? Han sido tan corruptos. No se pueden defender de ninguna forma, que entonces dicen, ¿cómo nos vamos a las narrativas? A las narrativas que, por cierto, tu partido me ha inventado. ¿Sabes qué tengo yo? Tengo un enorme orgullo de ser quien soy, de generar los empleos que generé en su momento, de haber tomado la determinación, de haber dejado las acciones de mi empresa para no tener ningún conflicto de interés y para tu mayor tranquilidad, fíjate, No, te es lo que no digo en estoy serio, tranquilo, ¿eh? no tengo ni un solo contrato con el gobierno federal a partir Te voy a del hacer una- 2018. Pues dijiste que ya no eres Te lo socio de la dejo empresa, claro. pues es No, obvio. Te lo dejo Pues sí. claro. Te voy a hacer una pregunta. Te lo Una dejo pregunta. claro. Dices que el pasado es lleno de corrupción. Claro, el del que tú representas. Dime una sola sentencia en ese sector. Olvídate de las sentencias. Ustedes son... A ver, ¿quién es el gran controlador? ¿Quién es el gran amigo de Norma Piña? ¿Quién se reúne con ella? ¿Quién resulta. opera? Ay, por favor. yo creo Alberto, que no es todo justo ni mundo sabe, correcto. todo mundo. Déjenme terminar. Déjenme, es que aquí son de veras varios contra mí. Ay, Por no, derecha. sí. no Dejen- tiene no, nada que ver. Roy, Sí, ay, no nos lo defiendes porque es Roy de mi tu paisano, tierra. desde hace El muchos argumento es precioso. Luego que se lo ensayaste. Espejito, tiene una obsesión conmigo. Sí. Por favor. La tienes. Pero es que yo ¿venimos creo- a hablar del debate presidencial, sí o no? Venimos a hablar de Te la has política. pasado hablando Venimos de a hablar de mí. debate. Te la has Ahora, pasado hablando Arturo, de mí. Estoy yo diciendo creo que hay algo. Cuando quieras, un día cuando quieras. Bueno, con todo eso es gusto, muy de machos, con ¿eh? Nos todo vemos en gusto. esquinas, ya sabemos que ustedes están llenos de misoginia y hablas en contra de Norma Piña y se van contra María Amparo Casar y demás. En un tema de género. No, porque no te todo. conviene. La vez No, pasada no me lo hiciste, conviene. ya te vi. Simplemente. Cuando no te gusta el debate, no es un tema de violencia No, política. lo que yo estoy es que no me diciendo gusta el es que debate, es un muy, tema de misoginia. Oye, son muy no he sido machitos decir misógino, esto de estoy nos diciendo- vemos, yo lo que Roberto. estoy proponiendo, y creo que se vale, que tengamos un debate en lo personal, aquí en el espacio de Adela, y hablamos de ti y de mí, de la obsesión que tienes conmigo. Y con todo gusto lo hacemos. verdad. Pero yo te diría, de verdad, ocupemos el espacio, para de hablar verdad, tienes del un debate ego- presidencial. tienes un ego Te lo sugiero, verdaderamente, te lo sugiero, infantil, en serio. No, para nada. No, en lo absoluto. Tienes una obsesión conmigo. Pero pues que es que te duele. Te duele, Roberto. Te está doliendo, vete. Bueno, hablando No, de eso. Me da risa. ¿Sabes qué? Los dos están ¿Sabes qué? de lo Por lo mismo. menos te voy a decir una cosa. Por lo menos, Arturo Saldívar se defendió. Sí. Sí. Pues yo también me defendí. Oye, yo sí quiero decir algo Yo no del voy a hacer debate. tu provocación, es la diferencia. Bueno, ya van a venir a debatir los dos, entonces me permiten hablar sobre uno de los temas del debate, que es la Pero vivienda. todos han sido temas Sí, del debate. pero real. quiero decir algo importante Seguridad y porque, programas sociales. porque Claudia dijo algo una vez más que con ella y con este gobierno se inició y que fueron los gobiernos anteriores los que mandaron a vivir a la gente en la periferia, cuando sabemos que eso es resultado de los bandos que hizo López Obrador como jefe de gobierno, que implicó que en efecto no se pudiera construir en la Ciudad de México y la gentrificación también obliga a la gente a irse a las periferias. Por eso tenemos que ir a una redensificación y a una visión urbana totalmente diferente. Pero me llama mucho la atención cuando el Infonavit en el sexenio pasado tuvo el mayor número de créditos que en sus últimos 30 años de existencia, que no ha logrado equiparar este gobierno. Y de hecho incluso lo reconoce la misma Claudia cuando dice que va a haber una iniciativa para que el Infonavit dé más crédito. Segundo, hablan de vivienda joven cuando desaparecieron ese programa que había en el sexenio anterior, el de vivienda joven.
existía un programa para que los jóvenes en la universidad pudieran tener acceso a vivienda. Entonces, creo que qué bueno que todos estemos de acuerdo en que a los jóvenes se les tiene que dar una oportunidad de tener en condiciones accesibles una vivienda. Pero eso ya existía. Eso no es algo nuevo, eso es no, ahora nosotros estamos creando y vamos a crear el programa de vivienda joven. Ahora vamos a hacer el mayor programa de construcción de vivienda cuando la vivienda se cayó en este sexenio. Y el mejoramiento de vivienda, otro de los programas que desaparecieron, que tenían que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque está demostrado que el hacinamiento es un factor de violencia hacia las mujeres, es el del cuarto rosa, el cuarto adicional. La ampliación de la vivienda, familias de 8 que viven en la cocina, recámara, comedor, todo en un cuartito de 4x4, y justamente se creó ese cuarto adicional para que las niñas, las jovencitas estuvieran seguras. Se desapareció ese programa. Entonces, yo creo que hay que reconocer, así como yo reconozco que el incremento al salario por encima de la inflación es una medida positiva, hay que reconocer que se desaparecieron programas que beneficiaban a la gente y que hoy la carencia en vivienda, en salud, en educación se ha incrementado porque se desaparecieron esos programas, porque se benefició, y si hay algo clientelar es dar dinero. Por favor, si eso es lo más clientelar, eso es lo más priista, ustedes que se quejan tanto del PRI, es lo más priista dar lana a cambio de lealtad, evangelizando a la gente a través de los servidores de la nación. No se vale porque se luchó en contra de eso. Se luchó en contra de que se utilizaran los programas sociales para coaccionar a la gente por el voto. Y tú que hablas que Xóchitl, eso sí, les molesta que Xóchitl violente o no respete el formato del debate. Pero no les molesta que el presidente todos los días intervenga en la elección. El que dijo, cállate chachalaca, se lo dijo a Fox. Por eso hizo un plantón en Reforma de 2 meses, porque el presidente había intervenido en la elección y acusó de fraude. Y de hecho el tribunal le dio la razón a López Obrador, el Tribunal Electoral. Se hizo una reforma. Entonces, de hecho, la reforma de 2007, de que no pudiera intervenir abiertamente el presidente, fue producto de esa lucha. Entonces, no, o sea, lo de menos es sacar un cartoncito en el debate. Lo demás es todos los días, desde la figura presidencial, esa que tanto, la investidura que tanto defiende el presidente, se apoya una candidata y se apoya un partido político y se denoste a los demás. Yo creo que ya estamos cansados de esa división, de ese odio. Gane quien gane, yo vuelvo a insistir, se tiene que ir por una ruta, como se dijo en la mañana, de reconciliación, de unidad, una ruta en la que todos somos iguales. Porque ese es el concepto de la república, igualdad. Si no hay eso, entonces no es república. Y estoy hablando en el sentido de república con R mayúscula. Libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que no hay hoy en México. Y si está en riesgo. Platicamos el debate pasado, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Que el primer paso que debe ser la próxima presidenta, ya estoy usando género femenino. Sí, es obvio. ¿No? Es la reconciliación, antes incluso que el combate a la inseguridad. O sea, el primer paso, porque este es un país que está enfrentado. Dividido, por muchas razones, ¿no? Completamente. Y entonces el primer paso es un llamado a esta reconciliación y a bajarle el nivel a la ofensa, al debate, a la agresión. Bajemos el nivel, porque la agresión física, la agresión verbal termina en agresión física. Claro. Que es lo que yo decía Entonces, en el debate pasado. sí, ¿no? Termina Ahorita se eventualmente. entienden estos debates, estamos al calor de la campaña, pero el 2 de junio se debe de acabar. O sea, el 2 de junio debe de acabarse y la próxima presidenta debe de hacer un llamado a una reconciliación nacional en muchos ámbitos. Pero O sea, ¿no te llama la atención que se hable de fraude electoral? A mí ya me está preocupando que no se reconozca el resultado el domingo. No, te voy a 2 decir de una junio cosa, en la el fraude, noche. a ver, todos los Que el que tiene el poder. Exacto. Que el que tiene el poder hable de Todos los gobiernos fraude. han hablado de fraude, incluso recuerdo Fox. Pero la oposición. De acuerdo Fox se decía, si no me ganan por 10 es fraude, decía, ¿no? Sí, la oposición. Sí, pero la eso era desde la oposición. oposición. Pero ahora desde el gobierno mantienes ese derecho. Yo nunca Golpe de había estado escuchado a un técnico. presidente de la República diciendo que si ganaba la oposición era un fraude técnico. Un Y golpe lo de dijo, estado un técnico. golpe de estado Técnico, técnico, y lo dijo el presidente López Obrador, y ahí están las mañaneras. ¿Qué están preparando? No van a reconocer las elecciones. El presidente López Obrador nunca ha reconocido una derrota, nunca en su vida, nunca.
Yo creo que sí va a haber reconocimiento. Yo no quiero pensar ese escenario porque efectivamente es un escenario muy complicado para el país. Sí. O sea, ¿no? Yo creo que va a haber conflictos postelectorales, va a haber conflictos postelectorales de tantas 20,000 elecciones que acaben en el conflictos tribunal. postelectorales. El tribunal tiene que hacer su trabajo, etcétera, pero yo creo que la elección El tribunal presidencial- mucho, porque solo tiene 5. Sí, Solo sí. tiene 5 magistrados. aunque se puede, ¿no? Creo que yo se puede con 2 a las salas regionales y puedes El completarte, decano, ¿no? Deben el decano. Deben Sí, subir los el gobierno decanos. local. El decano. Yo no estoy pensando en el escenario de decir no hay reconocimiento y entramos en una crisis constitucional. Ojalá. No, yo creo que va a haber reconocimiento. Bueno, Xóchitl en tercer grado se lo preguntaron expresamente. ¿Y dijo que sí? Y dijo que sí. Supongo que el próximo lunes se lo van Sí. a preguntar A a Claudia. Claudia también, Sí, ¿no? sí. Nada más que Claudia hoy habló de fraude, que estaban preparando un fraude. Es que es increíble pensar que la oposición le puede hacer un fraude al partido en el gobierno, por favor. No o hablo sea, de fraude, a ver. Dijo, Pronunció dijo esa la palabra palabra, expresamente. dijo que la ustedes palabra. nos han hecho fraude antes. Expresó. No, es que cierto. dijo que se prepara un Miren, fraude. Miren, no es de ninguna forma algo extraño escuchar a Claudia hablar de fraude cuando nos robaron ustedes la elección del 2006. No, lo digo en serio. Pero Lo digo ¿qué tiene que ver abiertamente. con el 2024, Porque, Arturo? porque la derecha, porque ustedes vienen de una forma de trabajar en donde han sido muy tramposos. Yo lo he padecido en mi A estado. ver, discúlpame, Perdón, estás hablando déjenme- con alguien que ha luchado contra el fraude toda déjenme su vida. terminar, Yo déjenme te iba a decir terminar. si eras de No, derecha. Me asusté. Pues oye, no es cierto, porque acabaste en el gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué tiene que ver eso con tu visión? Y tú tienes a Bartlett y tienes... No, discúlpame. Tienes a No es todos cierto. los, a Son todo el PRIAN totalmente en Morena. incongruentes. Fíjense, a ustedes ver, por se les favor. olvida la historia. Y tú que hablas de no descalificar a las personas. Está obsesionado contigo. Estás ustedes obsesionado conmigo, Arturo. No, olvida- conmigo no, con contigo. Peña A Nieto. ustedes se les olvida la Que está historia. peor. A ustedes se les olvida la historia, ¿no? Ya se les A olvida. ustedes Sí, se les claro, olvida la historia. claro, por Se les supuesto. olvida 500 muertos del PRD. Déjenme acabar de hablar, por favor. Es que ustedes llegan hoy como si tuvieran la solución o la llave mágica yo no para arreglar llego. este país, No, yo cuando no. realmente los responsables de los más de 65 millones de pobres fueron ustedes, fueron sus gobiernos. Los responsables de los pésimos resultados en materia de inseguridad fueron ustedes. Los responsables de la enorme desigualdad social fueron ustedes. Los que enriquecieron a mucha gente al margen del poder fueron ustedes. Los que condonaban impuestos fueron ustedes. Los que polarizaron, Pigmeno los que Ibarra? polarizaron al país. Le acaban de condonar los impuestos al Canelo, ¿Me por Dios dejas santo, hablar, hombre? por favor? Los que polarizaron al país fueron ustedes. ¿Y sabes cómo? Lo que pasa es que lo que a ustedes les molesta es que hoy lo hagamos evidente. Pero la forma de polarizar de ustedes fue generando tanta desigualdad social, tanta injusticia social. Perdón, pero la polarización ya existía. ¿Tú crees que la gente no sentía esa polarización? ¿No sentía coraje cuando veía que ustedes se robaban su dinero? ¿No sentía coraje cuando ustedes no hacían buenos gobiernos? ¿Tú crees que eso no se sentía? Hoy lo hacemos evidente. ¿Sabes para qué? Para que nunca más vuelvan gobiernos de rateros y corruptos como los que ustedes representan. A ver, discúlpame. Yo acabo de estar en Veracruz. La otra vez platiqué de Puebla, que había estado en Puebla, y todos los candidatos de Morena son del PRI. Y ahí está Mario Marín y su hijo, y está todo el marinismo, y Pepe Chedraui hoy es candidato de Morena, y Armenta, pues sabemos que fue coordinador de la campaña de Peña Nieto, etcétera. Pero bueno, ya se santificaron. Pero acabo de estar en Veracruz. Y el gran debate en Veracruz son las propiedades de la señora Nale. Hoy nos enteramos del reportaje, que además ni lo sacamos aquí, ni soy yo, ni nadie. Televisa. Del yerno de la señora Nale. Nos estamos enterando de las casas en Nueva York. Nos estamos enterando de las grandes propiedades que tienen lugares extraordinariamente lujosos. Perdón, pero se necesita de veras ser muy cínico. Y no pasa nada. No pasa nada. No hay nadie que la llame a cuentas. No hay nadie que le diga. El presidente la defiende en la mañanera. Claudia Sheinbaum la defiende. Entonces, ¿de qué nos hablan? ¿De qué nos hablan? A mí no me puedes venir a decir eso. ¿Y ya presentaste las denuncias? No. Ya las presentaron. Hay muchas denuncias están? La presentadas campaña, por el bueno, señor vamos a Arturo ver. Castañé, Vamos a ver. No, ya que no es un puedo. empresario que yo ni conozco, que respeto mucho porque lo primero que veo es la foto de su hijo muerto, que le dice que se le fue mucho antes, no sé en qué condiciones murió el muchacho, se ve que era una persona joven,
Y él le dijo al presidente que lo recibiera para presentar las denuncias. Y el presidente se molesta por los libros que acusan corrupción de su gobierno, pero utilizó esa misma organización y esos mismos otros libros para perseguir opositores. Entonces no hay congruencia, no hay verticalidad, es nada más a mis amigos los protejo. Ustedes hablan de Norma Piña acaba de llegar de presidenta del Poder Judicial, quien estaba era Arturo Saldívar, por favor. Es decir, yo creo que hay que ser congruentes, hay que hablar con la verdad. Y yo no estoy aquí ni siendo vocera de nadie, ni mucho menos. Tengo mis derechos, como tú tienes el derecho de apoyar a Claudia Sheinbaum. Creo que todo el mundo tenemos derecho a tener, ojalá la inmensa mayoría de los mexicanos, ya es lo único que nos falta. Que nos prohibieran, además de ir de rosa, a que no tengamos derecho a tomar una decisión el 2 de junio. Yo espero que millones de mexicanos estén tomando una decisión y vayan a votar. Eso es lo importante, eso es lo trascendente. Que millones y millones hoy digan, yo ya tengo una candidata o un candidato. Pues tú fuiste a una universidad recientemente y ahí los chavos te dijeron que el candidato, sí, y ya se quitó el Álvarez, está bien, ya también es un derecho. Ellos dicen, no lo vamos a discutir, es un derecho, ¿estás de acuerdo? Puedes usar tu segundo apellido. Sí, ya te lo puedes cambiar. O el apodo. Sí. El apodo. Sí. Desde hace mucho, ¿eh? Del 2009. Pero, hay una resolución de tribunales al respecto, pero dice, no lo alcancé a anotar la frase, dice, es que nosotros lo hacemos en público. Pues en efecto. Lo hacen evidente. Lo hacen evidente. Yo no había visto, a lo mejor vivía yo en otra realidad, un presidente de la República que haya utilizado el poder de manera abierta para denostar a sus críticos, para perseguir a periodistas, a activistas, para revelar la información que está sujeta a una reserva de ley, como lo ha hecho desde las mañaneras. Yo no había visto jamás que la familia presidencial esté tan enredada en negocios como pudimos escuchar todos los mexicanos en los audios. Yo no había visto el silencio de un presidente frente a una candidata gobernadora cuyo yerno le aparecen operaciones por más de 200 millones de pesos en 3 empresas creadas el primer año de gestión de su suegra como secretaria de Energía. Por cierto, quien le paga a esas empresas son titulares de permisos de actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos. Ahí está la información que se ha hecho pública, y por cierto que no lo han desmentido. Ahí está también el permiso que de manera inusitada obtuvo para tener una gasolinera. Cuando había recibido ingresos por creo que 1,800 pesos en el 2018, aparece 2 años después con una gasolinera con una inversión de 27 millones de pesos. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hicieron? Y no hay, y sigo con los ejemplos. ¿Qué pasó con Segalmex, Arturo? ¿Qué pasó pues con Segalmex? ya hay detenidos. ¿Sí? Hay varios detenidos, claro, por supuesto. ¿Y dónde que está sí. el titular de Segalmex? Lo rescataron en otro cargo. Hay detenidos. Cuando fue el tema de Segalmex, él no estaba por el tema del COVID en su oficina, él no está involucrado. A ver, no está en su oficina. Te lo digo. Tú eres abogado, ¿no? Yo sí soy abogado, y precisamente por eso te lo digo. Te lo digo, ¿hay detenidos o no hay detenidos? Por eso. ¿Hay detenidos? A ver, respóndeme nada más. Nada más ¿Hay que detenidos hay o no hay justicia detenidos? selectiva. No. ¿Hay detenidos? No Hay están justicia procesados selectiva. los Hay que, detenidos. está bien. Y luego, 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa. 8 de cada 10 contratos. Y ahí están las empresas fantasmas que están recibiendo contratos. De verdad, hay que tener muy poca vergüenza para decir que ya se acabó la corrupción. Cuando el presidente sacó el pañuelito blanco, ya se había acabado la corrupción, y aparece escándalo tras escándalo. No hay un solo sector de la contratación pública que no tenga escándalos de corrupción. Este es el gobierno más corrupto de la historia. Más corrupto de la historia. Todos los días nos amanecemos con un nuevo escándalo. Y lo peor, hablan de la corrupción del pasado y no hay un solo procesado o sentenciado. Uno solo. Pues o son muy incompetentes o son unos mentirosos. Ninguno de esos que acabo de señalar
fueron procesados en esta administración. Ahí está Ninguno. Pero son del PRI, del partido que representas. Ninguno. Del PRI. Ninguno. Tú representas a Morena y su combate a la corrupción. Claro. ¿Dónde está el combate a la corrupción? Orgullosamente. ¿Dónde está Yo el te lo combate a digo, la la corrupción? encuesta de calidad gubernamental, déjame hablar. Es que una cosa es lo que ustedes piensan en su burbujita, esta de ustedes chiquita, donde estás con Claudio X González, con Max Cortázar, con Alito Moreno, con sus cuates, los pluris, ¿no? O sea, los que están buscando ahí el cargo plurinominal, ¿no? Y otra cosa es lo que piensa la gente, el pueblo. ¿Quiénes son los pluris de Morena? Los que ustedes olvidaron. Los que ustedes Marcelo olvidaron. Ebrard es pluri de Morena. Déjenme terminar. Sí, ¿verdad? caray. Sí. Perdón. Es que pensé en la línea 12 del metro y que se cayó. Y entonces, según esta encuesta de calidad gubernamental del INEGI, que espero que no vayas a desacreditar el INEGI ahora también, no más eso nos faltaba y además está ya en mi estado. ¿no? Ay, sí. Dice, deja claramente que ha habido un decremento del 15% de la percepción de inseguridad. Y voy a de corrupción. Voy a publicarlo en mi cuenta de X. No solamente eso. En la Ciudad de México, el decremento es aún mayor. Es decir, la gente percibe menores actos de corrupción. Y no solamente eso. La confianza que tenía la gente en el gobierno de Mancera era del 14%, de acuerdo a esta misma encuesta. Y hoy, cuando Claudia Sheinbaum deja la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incrementó al 54%. Te la voy a hacer llegar, la voy a publicar saliendo de aquí en mi cuenta de X para que la puedas ver. Está publicada por el INEGI y deja muy claro que la percepción de la gente allá afuera es que hay una disminución de corrupción. Y no solamente eso, nosotros sí trabajamos en una propuesta seria para combatir la corrupción, no como ustedes, a través de diálogos por la transformación, comandados por el doctor Juan Ramón de la Fuente. Trajimos a lo mejor de lo mejor en cada uno de los ejes. Y la propuesta es llevarse a la Secretaría de la Función Pública a Palacio Nacional. No es eso es muy simple. Estamos incluso generando dos nuevos derechos humanos que van a estar consagrados en la Constitución. Pero te puedo hacer una pregunta, Sí, porque claro. hablas de los plurinominales de acá, pero yo veo en los plurinominales de Morena, pues a gente que podría haberse ido a luchar por un distrito, ¿no? Y que también tienen problemas, acusaciones, y yo aquí soy defensora de la presunción de inocencia. Entonces no podemos nosotros señalar a la gente, tú no puedes señalar a la gente de corrupción sin que exista una prueba contundente, un elemento que realmente determine que eso es. Pero más allá de eso, que creo que no importa, si la verdad la gente tuviera esa percepción en la Ciudad de México, ¿por qué la perdieron en el 21? Si la gente tuviera tan buena percepción en la Ciudad de México, ¿por qué hoy marcharon multitudinariamente las clases medias de esta ciudad? No, es que de veras, es que ve las fotografías, ve el tipo de gente que iba. ¿Ah, sí? ¿Cuál era el tipo de gente? Platícame. Pues gente libre, gente que no llegó acarreada, que no llegó con una torta, que no llegó con una fruta. De las rutas y de los camiones a los que le estaban dando la un solo camión voy a subir otro video para que lo veas y te voy a robar, Rosario, si te parece bien. Ay, claro, para que te llegue la publicación y veas los camiones que tenemos documentados de gente que fue acarreada a ese evento con todo gusto. No, por favor, porque a lo mejor me estarás hablando del de Claudia Sheinbaum, que hizo ahí en el Zócalo. Por cierto, quienes fueron son traidores a la patria, me pregunto. No, son militantes del PRI. Porque lo dijo el presidente. Son militantes del PRI, del PAN y del PRD. Pero y mucha gente que no milita en esos partidos. Esa es una farsa, esa es una mentira. ¿Por qué dices que es una farsa? ¿Por qué insultas a la gente que fue el día de hoy? Ver, por favor. Había muchos militantes del PRI, del PAN y del PRD. Sí, no milito en ningún partido. Tú no representas nada. Represento. Eres una ciudadana. Represento. Mira, ¿qué dice tu pulsera? Xochitl. Estoy con Xochitl. ¿Qué dice la pulsera? ¿Y? Digo, para empezar son eso dos no contra te uno. quita los ciudadanos. No. Para empezar, en este debate trajimos 2 contra 1. Eso no te quita los ciudadanos. ¿Tú no crees que representas algo? ¿Que tu pasado representa algo? Claro. Bien, bueno o malo, ¿eh? No lo estoy juzgando. No, bueno, por supuesto. Entonces, soy no una me vengas a personalidad decir en la política que Rosario de este Robles país. es la sociedad civil caminando por las calles. Pero, a ver, yo no tengo derecho a caminar por las calles. Claro que lo tienes. Que no tengo derecho a ir al
Zócalo o solo tienen derecho los que van de guinda. Es como si me dijera, solo Roberto, tienen derecho que los que les dan una particular de Genaro de Felipe Calderón, que se presentó ahí como un ciudadano más. No, yo Pero fui- sí, como Pero si los cientos de miles que habían ahí, no todos son militantes. Pero, a ver, La mayoría sí. Arturo, No es cierto. Sí, claro que Es sí. que de veras que Esa es la no. farsa Se de veían ustedes. familias En una- enteras, hasta con bueno, niños. pues, ahí, pues, los niños, pues, también los militantes tienen ciudadanos- hijos. Sí, bueno, que quede, claro, que pero se ve muy claro. no llevan a los niños. Que quede una cosa muy clara. Únetele para que no digan que son dos como Ahora resulta que los ciudadanos con partido o sin partido No son le tenemos que ciudadanos. pedir permiso Sí. a Morena o al marchar. presidente ¿Quieres para coca? marchar Sí, o traigan expresar. coca. Pero no de la Se que nos trajo dé él, ¿eh? No, de las que damos aquí. Y pásame el agua de... Le voy a decir, Tómala. está aquí en la cola. Le voy a decir con toda Aquí está la la respuesta a lo que acaba de decir Arturo es muy simple. Esta marcha tiene un común denominador, más allá de las militancias de partidos. Gracias. Es una condena, una protesta contra la destrucción a la que están llevando al país, contra la polarización inducida desde el poder, contra la falta de medicamentos, contra la falta de acceso a la salud. Es una protesta contra ustedes, contra el presidente López Obrador y lo que Morena representa, con partidos o sin partidos. Ahora resulta que acaban de descubrir el hilo negro. Sí, Xóchitl Gálvez está postulada por los partidos PRI, PAN y PRD. Eso dice la boleta y Pero no lo respaldada reconoció por en su primer muchos. debate. Dijo que no, que ella no ha representado sus No, que partidos. ella es una candidata ciudadana. También lo voy a subir a la cuenta de X para que no se te olvide. No, pero es una candidata Ya tengo que- varias que tengo que subir. Ahora- Pero dijo que era una candidata ciudadana. No vengo representando No hay al PRI, otra al PAN, manera al de PRD, llegar a... no dijo. Pero no hay otra manera Porque de le da llegar pena a decir ser que- candidato pero que no porque le sea a da través pena de decir los que represente esos partidos. Es la No, verdad. no le da pena, no Claro le da que le da pena. pena. Pena el verde o el Claro que PT, le da ¿no? El pena, PT que, por hombre, cierto, no. tuvo su Miren, registro en un no distrito. Es pena, es estrategia. O sea, yo Oye, veo otra cosa. Es a ver, estrategia. PT tuvo el registro en un distrito en Aguascalientes, Por el donde distrito solo 1, se presentaron. justo en el distrito de él, Ah, cuando sí. se anuló en el 2015 ese distrito. Y luego tuvo sus en la 3,000 votos para extraordinaria tener. pudo lograr el registro. ¿Y quién le ayudó? El PRI en su momento. Ah, bueno. El PRI en su momento. No, que justo en el distrito 1 de Aguascalientes. Y ahora ¿Es está en el que con estás Morena. compitiendo? Sí, ese no, es el siempre. de ahora. A ver, ¿Y el verde? el asunto esto de que no se reconozca, a ver, yo me quito telarañas, es estrategia. En las encuestas los partidos más rechazados hoy en México son el PAN y el PRI. O sea, son los más rechazados. Y los que menos positivos tienen. Entonces, Xóchitl es catalogada por sus adversarios como la candidata del PRIAN, quitándole la parte personal para decirle no, tráete y carga el negativo de los partidos. O sea, es estrategia tal cual. El no referirse a ella por el nombre, sino la candidata del PRIAN. Es estrategia. Y Xóchitl, entendiendo también eso, también dice, a ver, me postularon, pero yo represento a los ciudadanos. Soy candidata por los ciudadanos. Incluso los partidos me obstaculizaron llegar. O sea, cuenta la historia cómo Marco Cortés cierto, no la dejó, que es no la cierto, quería en dejar realidad. llegar, etcétera. Y entonces ella Se impuso, digamos. Claudia Sí. dice, no me voy a poder quitar el que soy candidata de ellos, no, pero voy a tratar de poner encima de ello el que soy ciudadana. Y es un juego de estrategia. De hecho, si nos vamos formalmente, Xóchitl trae estrategia, mira, a Claudia le carga los pecados de Morena. El gobierno que representa sí hizo esto, el gobierno que representa sí hizo esto, pero no acepta que le carguen lo que los partidos, los gobiernos de los partidos hicieron. Soy yo, ¿no? Es que el PAN hizo esto en su momento, ¿no? Entonces, es un juego de estrategia finalmente. O sea, Lo que tú estás diciendo es una estrategia para llegar al debate que Para tienen llegar- los diversos y para- candidatos. sí, Y para venderse, ella, para vender y tratar de presentarse. convencer Pues gente. claro. Y deja, yo creo, ahorita lo hemos platicado ya mucho, yo creo que hay pocos indecisos. Polarizaron tanto que es muy difícil que alguien que esté votando aquí quiera cambiarse para acá. O sea, es muy difícil ya tal cual. Entonces lo que están tratando de jugar es a la motivación. La marcha De que de la hoy, gente salga. la marcha de hoy motiva a los simpatizantes de Xóchitl. Los motiva, fueron, sintieron el himno nacional, la bandera, el discurso, el ver alrededor mucha gente gritando lo mismo, salen y estoy seguro que todos los que fueron a la marcha de hoy van a ir a votar. O sea, ninguno va a dejar de ir a votar.
O sea, ¿no? Y no nomás, Tan se va a es así que levantar fueron a la y va a marcha. tratar de convencer gente. Entonces están jugando el juego de la motivación. Xochitl motivando a su gente y Claudia motivando a la suya diciéndole ya ganamos, vamos por todo. Ya no es el juego del cambio de preferencias, sino el juego de motivación. ¿Qué grupo vota más? Ese es el parte estratégico, eso es lo que están haciendo. O sea, el debate de hoy no cambia ninguna Yo no veo preferencia. ningún debate en realidad. Yo no sé a qué a hora le partir de mañana. apagaron la gente, a qué hora del debate apagó la gente la televisión, no le Mañana cambió. vamos a ver, fue cuál fue la particularmente audiencia, ¿no? Y deja la aburrido. audiencia, sino el seguimiento. Es a cuáles de los temas de hoy hay seguimientos a partir de mañana que puedan Y el modificar postdebate. preferencias. Bueno, y viene el postdebate. Luego como suele el de ser hoy. mucho más, Es que mucho ya- más ya estamos definitorio. demasiado el debate en sí saturados, hoy ¿no? no cambió nada. Sí, bien, pero el postdebate que empezó aquí. Creo que estuvo más entretenido el partido de Claro. fútbol previo que el Claro. ¿Quién ganó? Que no sé. Ganó Monterrey 2-1, pasó el Cruz Azul. ¿Cómo? Va el Cruz Azul contra América la semana que entra. Ay, le voy al Cruz Azul. Yo también. Pero sin ser Cruz Azulina, Yo- ¿eh? no, yo Yo soy también, yo Puma también. de corazón. ¿Cómo? Entonces, yo le voy a los también, Pumas. ¿no? Xochitl Sí, o Cruz Azul. Xochitl es del Ah, Cruz Azul. ahí está. Ah, no, que no me confundan. Yo le voy al Cruz Azul Sí, porque estás yo le voy mal. al Cruz Azul. ¿Tú le vas al Cruz Azul? Yo soy cementero. Jamás cementero. me podré ir a yo- la América. Nunca. Sí, por principio. ¿Tú eres americano? Puma. Somos Pumas de A corazón. los Pumas, el Los Necaxa, por Pumas, supuesto, sí, de Aguascalientes sí. también. Pumas Pero es bueno, pero el es Necaxa equipo ya está en segunda políticamente división, correcto. ¿no? ¿O no? ¿O en Pumas es el tercera equipo o en primera? políticamente correcto. Ah, no sabía. Claro, Que jugaba. claro. Nadie va a estar en contra de no que alguien le vaya a los pierde, Pumas. Claro, No, claro. sí he tenido y he ganado apuestas con amigos, no voy a decir Que aquí sus normalmente son de nombres América, porque... de la América. No, que le van a los Chivas. Un amigo recientemente le gané la apuesta, me dijo, solo una vez al año le voy voy en contra de los Pumas y es cuando juegan Porque los los Chivas. Pumas es el equipo Porque que, les donde ganamos todos los el políticos les campeonato. van, Ahí quedas hasta bien. los que le van a otro equipo. No, pero no es por eso que le vamos a los Pumas, sino porque estudiamos orgullosamente ahí soy de ciencias. en la Universidad Nacional Autónoma de también. México y somos de estadio y de ir a ver a nuestro equipo y todo. Eso es punto y aparte. Esos sí son partidos en serio. Bueno, de entonces, corazón. ¿hay voto oculto? Sí, hay voto oculto. Sí, Ok. siempre hay un voto oculto, siempre. El chiste es de qué tamaño es. Y el voto oculto favorece al candidato en al oficial. Sí. Ahora, esto ya no es un tema de encuestas, pero los encuestadores no podemos suponer que hay un voto oculto y no creerle al encuestado. O sea, no podemos... No miden eso. Es No, que no. el encuestado te está diciendo algo y no sabemos si verdaderamente Exactamente. así va a ir y a si votar. me dice que va a votar por un partido, no Tú puedo decir, tienes no, que eso se me hace que registrarlo. es mentira. No, Le estudié Con lo que te el lenguaje corporal. Exacto, ¿no? Le creemos lo que nos dice. ¿Puede haber voto oculto? Puede haber. ¿De qué tamaño? Es muy difícil que sea de un tamaño gigante. Ok. Eh, Pero hay un buen hay un buen número de indecisos todavía. No, buen número de indecisos no. Es la participación la que va a determinar. Ahora, Hay en una el- alta tasa de rechazo. a la encuesta. Exactamente. Y esa es lo que puede caer. El rechazo y la no respuesta a la boleta. Más ojalá no mucha pasa. gente vote y en eso estamos de Ojalá. acuerdo todos, ¿no? Todos, ojalá. Porque eso le dará legitimidad a la elección, eso, porque si no después cómo andamos reclamando si no votamos. Tenemos que ejercer este derecho como ciudadanos, como ciudadanas y salir a votar el 2 de junio. Las encuestas sí sugieren que va a haber una participación alta. Por lo menos algunas. No estoy tan seguro yo, ¿eh? No estoy tan seguro. En algunas Mira, entidades parece que sí, Sí, ¿no? pero si tú sumas las últimas 18 elecciones de gobernador, ha bajado 5 puntos la participación respecto a las anteriores elecciones de gobernador. Entonces, durante el sexenio no hemos visto incrementos de participación, sino decrementos. Solo 2 estados han subido su elección respecto a las anteriores. Entonces, el ejemplo que hemos tenido... ¿Para no es- gobernador? De gobernador a Sí, gobernador. Oaxaca está De gobernado gobernador por a alguien que gobernador. solo tiene el Entonces, 15% no hay de mucha apoyo. evidencia que tengamos de que vaya a crecer. terrible. Más que la que la Horrible. gente diga que tiene ganas de ir a votar. O sea, es la única, ¿no? Pero vamos a Yo creo que el esperarla. calendario concurrente sí va a Ayuda. motivar la participación. Tenemos 20,000 cargos, insisto, 9 gobernaturas de padrones Eso tiene altos. razón. Muchos seis- lugares, Congreso, son 6 presidencias estados municipales. de los 10 más grandes en términos de Aunque padrón son el que se mismo número de juegan con gobernador. gobernaturas que en el 18. Sí,
pero no teníamos la Son las concurrencia. Pero que ese día no teníamos. es la final, ¿verdad? Del No, fútbol. es una semana después. Sí, de hecho, hay sí, dos sí. finales. El próximo domingo es la de América Cruz Azul y el siguiente domingo la de Claudia contra Xochitl. Ah. Son dos finales seguidas. Oye, pero yo no entendí eso de que perdiendo pasaste. Es que son dos juegos. En el de ida ganó. No nos vayan a 1-0. hacer eso el 2 de junio, luego ¿eh? 2-1. Que perdiendo pasen. Bueno, Además por tabla, ¿no? para Por tabla, terminar, número ¿quieres 10. hacer algún comentario final, Roberto? Yo Gil? creo que fue un buen día para Xochitl, un buen día en términos de el apoyo que concitó en el Zócalo. Creo que le fue bien en el debate. A ver cómo se comporta el postdebate. Creo que hay muchos temas que quedaron sin respuesta en el debate y de eso se tratará el postdebate. Creo que la definición que han tomado hoy las candidaturas pues ya es evidente, sus estrategias, como decía Roy, ya hay un claro contraste, hay un dilema puesto en la mesa: democracia, autoritarismo, pactos con los criminales o la continuidad de una estrategia fallida. Y bueno, ya decidirán los ciudadanos. Ojalá que participe nutridamente la gente. No se vale, como dice Rosario, quejarse de lo que suceda si uno no participa, y sobre todo decirle a los jóvenes que salgan a votar, que se involucren. Hay 6 millones de personas, de jóvenes que van a votar por primera vez entre 18 y 24 años. Son 6 millones que pueden decidir no solamente el resultado de la elección, sino también la conformación del poder público. Y los jóvenes tienen que tomar el destino en sus manos, y la única manera de hacerlo es saliendo a votar. Rosario. Yo tengo una gran preocupación, y hablo no desde ninguna candidata ni candidato, sino como ciudadana, y es el tema de la violencia en el proceso electoral. Estamos viendo imágenes aquí en la Ciudad de México que yo hasta dije en mi Twitter: por favor no las reproduzcamos, porque le generamos miedo a la gente y entonces no sale a votar. Pero hay regiones enteras del país en donde la gente no va a poder salir a votar, o va a salir a votar amenazada. Entonces, mi planteamiento es que la autoridad, que no es el INE, porque el INE no tiene esas capacidades, ¿no?, ni instrumentos, de cuidarnos, sino el gobierno y los gobiernos tienen que garantizarnos que podamos ejercer un voto en libertad, por quien sea, pero un voto en libertad, que todos los que queremos salir a votar podamos hacerlo tranquilamente, porque además es un día de fiesta democrática, salimos con las familias, llevamos a los hijos para que aprendan a ejercer ese derecho desde pequeños o pequeñas. Entonces, esa es mi gran preocupación. Ya a lo mejor la gente decidió, ya a lo mejor no hay indecisos poquitos, poco voto oculto, pero si no podemos ejercer este derecho con plena libertad, yo creo que le estaremos fallando a México. Entonces, este es mi punto que quiero poner el día de hoy. El llamado a la autoridad competente, que empieza por el presidente de la República, para que podamos ejercer voto en libertad. Elecciones libres, ha sido la demanda, la lucha, es la lucha democrática, que podamos depositar un voto sin que nada ni nadie nos esté condicionando ni amenazando. Arturo. Hoy hay 28 millones de familias que reciben programas de bienestar. Hay 12.1 millones de pensiones, de personas que reciben pensiones para adultos mayores. 12.5 millones de beneficiarios de los programas de becas Benito Juárez. 2.8 de millones de jóvenes recibiendo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, esos jóvenes que ustedes desprecian. 1.4 millones de pensiones para personas con discapacidad. 276,000 madres trabajadoras. 1.8 millones de personas que reciben producción para el bienestar. 1 millón de toneladas de fertilizantes para el bienestar, 455,000 campesinos que están recibiendo Sembrando Vida y que lo reciben en otros países también, y 193,000 beneficiarios del programa Bien Pesca. En la Ciudad de México, creo que no hay nadie que pueda presumir mejores resultados que la doctora Claudia Sheinbaum en homicidios dolosos. Las mejores cifras en términos de homicidios dolosos aquí se las estoy mostrando, y no solamente eso, Como la haces, todos los delitos de alto impacto, aquí están, todos los delitos de alto impacto, menos 36%,
delitos que tienen que ver con... No se ve, mira, no se ve porque no traje Está muy plumón. cagado, ríete, Arturo. Está muy divertido. Es que había que integrar un padrón único. Un padrón único. Tienes la cifra del padrón único. No es divertido que yo guarde silencio, que yo respeté sus participaciones, que yo venga a una mesa y me siente a debatir contra 3 o contra 2. Ahí está el pobre de Roy, lo No, Roy no metiste. está incluido, contra 2. Ni yo no he abierto ¿No? mi boca. Y que ustedes además se burlen de cifras serias que yo estoy mostrando. Nada más quiero un padrón único. Déjenme terminar. ¿Cuál es el padrón ¿Te dejé único? terminar? Sí. ¿Te dejé terminar, sí o no? Pero me puedes No, responder No, te voy a esto. responder, voy a decir lo que yo quiero, Rosario. Ok, está bien. Yo los dejé responder. Me parece, en serio, lo que se está jugando es la presidencia de la República. Claro. No estamos jugándonos algo menor. No es un tema de risa. Sacar una cartulina y hacerle así a la nariz, como si hiciera una especie de analogía a Pinocho, se me hace una falta de respeto terrible. Qué lástima que tú, que defiendes tanto a las mujeres, Rosario, te rías de algo así, te parezca algo gracioso. Eres completamente incongruente. Son completamente incongruentes. Y por eso, el próximo 2 de junio, los van a mandar a donde ya están, al basurero de la historia. Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta. Roy. Primero felicitarte, qué buenos debatir. ¿Verdad Qué que buenos sí? debatir. ¿Verdad Arturo, que sí? qué Quiero vocero cifra de de Morena, padrón único. qué buenos son, la verdad es que uno, pues que ellos dos Profesionales, solo. son profesionales. divertidos. Oye, pero es Y que le cada ponen- padrón le ponen están los mismos nombres. Le ponen pasión, los dos son muy buenos. Además, ahorita aquí me van a reclamar que él acabó diciendo unas cifras con las que ellos no pero están de si, acuerdo. si tuviera sombrero me lo quitaba. O sea, son muy buenos los dos. Bueno, fuera de eso, Pero yo ya pedí cita con mi psicólogo para que me diga el compañero. Ya la dio para mañana, ya me la dio para mañana. Cuando los invites de veras a ese show de los dos, avísanos. Sí, para estar pendientes. Mira, un poco haciendo la analogía a lo que dice Roberto, creo que efectivamente hoy fue un buen día para Xochitl. ¿Por qué? Por la marcha, no por el debate, por la marcha. Porque la marcha no se cuenta en cuántos fueron, sino en la pasión que le dieron a ella. Y yo creo que eso es, la inyección de pasión, la inyección de emoción, a Xochitl le sirvió. Fue un buen día para Xochitl el día de hoy. Pero también fue un día para Claudia. Antes de los debates en esta mesa, alguna vez me invitaste y te dije que los debates son momentos de riesgo para el que va adelante. Son momentos de riesgo que los obligan, pero que yo quisiera que no existieran. Bueno, creo que hoy cruzó el tercer riesgo con éxito. O sea, no dañaron a la que va adelante. Y ello, para ella, salir bien de ese riesgo es un buen día. Entonces fue un buen día para Xochitl, un buen día para Claudia y un buen día para el Cruz Azul. Fuera de eso es el 2 de junio, además de que la elección importante, los miles, y vamos a tener nuestra primer presidenta mujer, etcétera, es un ejercicio de educación cívica. O sea, mostrémosle a nuestros hijos, aunque no tengan edad de votar, o que si tengan, mostrémosle que se ve, que se vota, que debemos de votar, Así es. que debemos tener este país con el voto permanentemente, que el mejor lugar para vivir siempre se va a llamar la democracia. Entonces, eso se construye enseñando a votar. Es un ejercicio de educación cívica en donde todos tenemos que mostrar a las generaciones que es el voto el que elige a los gobernantes. Así es. Y Ese yo es. quiero invitarme al debate entre los dos. ¿Quieres estar? Porque Pero no Pero puedes me va a decir participar. que van a haber Oye, dos bueno, contra que traigan a alguien para que no llore. Pero lo que sí me gustaría es que en ese debate me traiga una cifra de un padrón único. Es que no te quiso porque contestar. pues porque no la tiene, porque no tienen padrón único de beneficiarios, no hay ni siquiera reglas de operación. ¿Qué no habíamos cerrado ya? No, yo sabía que esas cifras Me quiero invitar a Arturo al debate que van a tener Bien. entre los dos Pero sí señores, existe- nada más para sí. el padrón único, Sí. Existe el porque padrón único, ¿eh? Sí. Se llama el padrón de Morena. Después Ese es el que después usan. del 3 de junio, para celebrar la victoria de Claudia Sheinbaum, con todo gusto. para celebrar Claro que sí. la victoria de los ciudadanos y las ciudadanas claro, de de este México, país que vamos a con salir a Claudia Sheinbaum. votar y que esperamos que sea en libertad y sin miedo. Así ha sido siempre Muy bien. en este gobierno. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Gracias como siempre a ustedes, muchas gracias. Mañana a 9 de la mañana aquí nos vemos. Gracias. Ay, Dios mío, ya quédate a dormir.